Hola familia de eclécticos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos un hombre que es un ave fénix, que ha sido cocinero antes de fraile, psicólogo, terapeuta, organiza retiros, especializado en una de las peores adicciones que puede haber, el alcohol, que a pesar de ser una legal, es una de las sustancias, por no llamar la palabra que he mencionado antes, que ya nos han censurado y desmonetizado por mencionarlo, una de las sustancias más dañinas a nivel mental y fisiológico. Mica Cañellas, bienvenido a un nuevo episodio y a una nueva historia de vida ¿Qué de tal, Luis? Eclécticos. Gracias por invitarme, hombre. Un auténtico placer. Me encanta estar aquí contigo. Antes de nada, preséntate, Mica, para la gente que no te pueda conocer, porque tú eres un old school como yo, somos de la misma, Quinta. del mismo año, del 68. Y eran unos tiempos donde no estaban fuertes las redes sociales. No, A día de hoy, para la gente que no te puede conocer, porque tú llevas mucho trabajo hecho y has ayudado a mucha gente, pero ¿quién es Mica Cañellas? bueno, intentaré definirme. En psicología dicen que nunca hay que autorreferenciarse, pero bueno, intentaré definirme un poco lo más breve posible. Yo soy una persona normal de la sociedad de Palma, que estudio, hago deporte, juego a fútbol también, un chaval normal. O sea, pero bastante extravertido, me movía por todo, conocía gente, iba a un colegio muy grande que en aquel tiempo era La Salle y bueno, llegué a conocer mucha gente y cuando empiezo de joven empiezo pues a llevar bares y discotecas. Ahí empiezo, yo no era para ganar dinero, yo tenía mi trabajo porque también me puse en una agencia de publicidad, pero los bares en fin de semana pues eran para beber y divertirme, ¿no? No me doy cuenta y quiero hacer un inciso, es de las pocas personas de cientos de entrevistas que me han hecho que ha dicho que es la droga más dura el alcohol, ¿no? Porque yo empiezo a beber como cualquier joven de 17, 18, 19 años, voy a la mili, todo normal, y bebo los fines de semana de fiesta y siempre cumplo con mi trabajo, lo hice bien mi trabajo, pero no se enferma de alcoholismo de un día para otro ni en un año, ¿no? No es como un trastorno típico, luego hablaré como psicólogo si me preguntas, Por supuesto. pero ahora hablo directamente como lo que viví. No me di cuenta y poco a poco fui adquiriendo más, porque soy muy crítico con la palabra drogodependencia yo, porque no solo es dependencia, dependencia es un criterio. Empecé a tener mucha tolerancia y esto sí que me gustaría que tus espectadores lo oyeran. La gente me decía, qué fuerte eres, Mica, porque yo podía beber mucho y eso no es buena señal. Beber mucho significa que toleras muy bien y cada vez necesitas más sustancia para que te produzca menos efecto. O sea, es una burrada, ¿no? Por eso hay criterios como la dependencia, la tolerancia y ya llego a lo que es la pérdida de control. La pérdida de control hay mucha confusión cuando decimos este criterio, porque no es ir colocado y caerte por el suelo. Eso es una borrachera o una intoxicación etílica. La pérdida de control es la pérdida de incapacidad de controlar el consumo, cuando ya no sabes decir basta. Yo me encuentro con 30 años, que siempre es la última, venga, vamos aquí, vamos allá, vamos aquí que está abierto, y todo el mundo ya me decía, no, Mica, ya hemos bebido mucho, ya hemos salido mucho. Esto fue de joven, que fui, hablo de unos 10 años, ¿no? Para definirlo rápido. Y luego a los 30 años me entra, porque hay una curiosidad en el alcoholismo, el doble aislamiento. Y esto lo digo en muchas conferencias. Primero, las personas me fueron aislando, Luis. Mis grandes amigos de toda la vida, mi familia. No llamemos a Mica porque cada vez que viene nos la lía, se emborracha, la lía parda, dice comentarios inapropiados. Incluso empecé a potenciar una violencia que yo no tenía. Yo era un tío muy pacífico. Y me aísla la sociedad a mí. Pero luego es al revés. A los 30 años, más o menos, es para llegar a los 40 cuando dejo de Sí, beber. A los 30 años, el doble aislamiento es ese, que soy yo que me aíslo, pero por vergüenza social. Si tú y yo somos amigos, ya no tengo ganas de verte, Luis, te evito. Incluso si te veía por la calle, me parecía el tonto, porque digo, ahora me verá Luis y me verá en un mal estado a lo mejor. dejado, porque son síntomas de que vas. El alcoholismo yo siempre digo que es como una autopista, ¿no? Una autopista que lleva a todas las drogas, de hecho. Y al principio del recorrido es cuando empiezas a beber. Uno no sabe si va a ser alcohólico o no, ¿no?
Y ya llego a ese aislamiento propio. Yo me escondo en bares de barriada, bares que nadie me conoce, y me rodeo de gente como yo. O sea, yo ya no tengo amigos, yo tengo cómplices, compinches, la gente con la que hablo todos los días no son amigos míos, no hay nada, todo es superficial, es beber, beber y beber. Pero claro, a los 30 años hay un desencadenante, porque yo a los 40 dejo de beber, quiero llegar ahí en sus últimos 10 años. Ahí por primera vez empiezo a beber. eh, Beber cada día ya bebía, ¿no? A los 30 años. Cuando terminaba el trabajo, por las noches me iba por ahí a tomar un par de cervezas, pero ya empiezo a beber de día por la mañana, porque yo tengo una hija, nace en el 2000, y no lo supe afrontar. No tuve cojones, no sé si puedo decir la palabra esta. No, me vino grande. Todo esto lo pude reflexionar con retrospectiva cuando dejó de beber. Claro que no me daba cuenta. Y no era un buen padre, no era una buena pareja para ninguna de las relaciones que había tenido, y llegué a querer más el alcohol que a mi propia familia, que a mi hija. Es muy duro, y cuando digo esto la gente dice: "Ah, a mí que se hace la víctima". No, yo no me hago la víctima, al revés, soy muy duro. Pero era verdad, ¿no? O sea, yo prefería beber que pasear a mi hija por el parque. Era Y cómo llegaste a eso? ¿Cómo empezó? Bueno, un como des tú me has comentado, todo al principio empieza a nivel recreativo, Sí, como que social. en nuestra sociedad judío-cristiana y también influencia grecorromana, el alcohol está bien visto, está socialmente bien aceptado, pero ¿cuándo llegó el momento de pasar de ser un consumidor de fin de semana, de algo esporádico, a tener esa necesidad imperiosa y a priorizar el alcohol frente al resto de aspectos de tu vida? ¿Hubo un punto, un trauma, un punto de inflexión, algo Sí, que marcó eso? sí, un desencadenante. Fue Desencadenante. el nacimiento de mi hija. A ver, me gusta sincerarme porque puedo ayudar a otras personas, ¿no? Así O es. sea, De eso se trata. Para y eso estamos haciendo este podcast, sí, Mica. sí, y quiero ser lo más sincero posible, aunque me tire piedras en mi tejado, porque es necesario ayudar a las personas. Yo venía de una relación muy larga era una persona normal, como puede escucharme mucha gente, y es, ¿no? Pero con un problema que estaba ahí latente y no me daba cuenta ni yo ni nadie, ¿no? Y entonces yo me separo de mi relación de toda la vida, la novia de mi vida, y ella me deja, por supuesto, me deja por mi comportamiento inadecuado, y yo me junto con la madre de mi hija, la conozco de marcha, pero cuando ella se queda embarazada en un año, ella deja de beber, de salir, de fumar, y claro, ahí yo me quedo un poco como descolocado, ¿no? Todo muy precipitado, y ese es el desencadenante. Me asusto porque dije: "Esto ya no soy un chaval de 20 años, ya no estoy de fiesta, esto no es jiji jaja, tengo una niña, tengo que trabajar". Y claro, yo trabajaba para mí, yo soy desde los 30, antes, 26, 27 años autónomo, y aunque tuviera buenos trabajos, ya empezaba a tener mala cara, dejadez física, rigidez muscular, pequeñas convulsiones, temblores, se me notaba mucho, ¿no? Y el desencadenante podía ser el que me asusto como padre, como hombre de familia, no soy capaz de serlo, y también que me refugio más todavía. O sea, el lugar es muy fuerte esta frase, ¿no? Llegas a beber para quitarte la ansiedad de lo que has bebido. O Sí, sea, porque el alcohol es de las sustancias que a nivel cerebral lo que provoca es como que desaparece el problema. O sea, sí, mucha gente acude al alcohol precisamente porque te hace olvidar mal de amores, problemas, todo. O sea, a diferencia de otras sustancias que te lo puede potenciar o te puede generar el alcohol inhibe unas partes del cerebro, explica lo que sí, tú lo dirás con mucha más propiedad, que es de los recuerdos, de los sentimientos, ¿no? Te hace sí. como un autómata, ¿no? Sí, el alcohol, a ver, todas las sustancias psicotrópicas, no quiero ser nada pedante, pero tengo que explicar estas palabras, porque hoy en día se mete todo en lo mismo saco, y hay que entender que hay abuso con sustancias y abuso sin sustancias. Por eso yo me dedico al abuso con sustancias. Llámese alcohol, llámese cannabis, llámese cocaína. Heroína toco muy poco, pero esto es por un tema de rituales, porque es otro tipo de perfil de conducta, ¿no? No es tan social como nosotros. Todas van al sistema nervioso central. Está claro que el alcohol la gente lo minimiza, por lo que tú estabas diciendo ahora.
porque una droga cuando se bebe, por ejemplo, se come o se bebe, da igual, lo metaboliza y la sangre va al sistema nervioso central que llega bueno, primero pasa por la parte, digamos, lo que lo has dicho muy bien a tu manera, pasa por la parte, digamos, de la amígdala, del tálamo, que es donde tenemos las emociones, y te desinhibe completamente. Y luego va al neocórtex, que son pues, las funciones ejecutivas y cognitivas, el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la atención, la percepción, y toca todo. O sea, es la hostia el alcohol, lo toca todo. Toca la parte emocional, digamos, la zona límbica, y la parte de maquinar, ¿no? Las funciones ejecutivas de pensar. Te distorsiona la percepción, te crees el más guapo del mundo, el más chulo, el más listo, el más Sí, fuerte. mucha gente lo utilizábamos, y yo nunca he tenido esa problemática, pero sí que era en mi adolescencia esto, bebedor de fines de semana para poder entrar a las chicas, o sea, para quitar esa Por timidez, ejemplo. te inhibía y nos pegábamos en los botellones y en los parques y todo, el grupo de amigos, para luego poder entrar a las chavalas, ni más Claro. ni menos, y desvariar un poquito. Sí, porque te desinhibe. Eso es. A ver, quiero dejar claro que yo no soy de la liga anti-alcohol. Hay gente que bebe alcohol y a mí me parece genial. Ahí he fundamentado mi Que lo programa. saben gestionar, no todo el Sí, mundo, es un claro. tema de gestionar las Exacto. cosas. Yo siempre digo la misma premisa, ¿no? No todo el que bebe alcohol será alcohólico, pero todo alcohólico tiene que beber alcohol. O sea, quiero Sí. decir, es importante que lo entienda la gente. Mm, Entonces, sí, claro, que distorsiona la percepción, el pensamiento, luego la memoria la destroza. Bueno, es infinidad de cosas. A nivel lenguaje vas perdiendo, vas empobreciendo. Yo quería darte un dato, Luis, que para tus oyentes, una persona normal de la calle puede utilizar unas 10.000 palabras. Una persona con estudios universitarios pues, puede estar en un vocabulario de 50.000 palabras. Estos son estudios, ¿vale? Pero, Interesante. sí. Pero cuando un alcohólico a lo mejor puede reducirse a 2.000 palabras. O sea, yo ya solo decía puta, hostia, cuatro tacos. Pero inclusive Perdía. ese daño neuronal, Mica, resuélveme esa duda, y incide también a la hora del estudiante, del aprendizaje. Sí, O sea, quiere claro, decir, ese deterioro cognitivo neuronal hace brutal. que todo lo que tú hayas leído, estudiado o esto, Lo pierdes. lo pierdes, Sí, no sí. lo fijas, ¿no? Estás como anestesiado. O sea, digamos que yo empiezo a ver a los 16 a tontear y termino a los 40, que era cuando estaba contando al principio. Yo a los 40 digo basta. Entonces, estoy 25 años en una nube, para que se me entienda bien. Son muchos años, Son Mica. muchos años de consumo, son casi 3 décadas. Es verdad que no siempre con la misma virulencia. Sí. Vamos a poner que los últimos 10 años, en esos en que yo ya tengo vergüenza social, que yo me aíslo, me estoy autodestruyendo. Los alcohólicos tenemos un patrón de conducta, ¿vale? Autodestrucción e insaciables. Totales, todos. He tratado más de 10.000 pacientes alcohólicos y alcohólicas, por supuesto. Tengo tantas mujeres como hombres. Por si alguien cree que son los hombres, esto es otra historia. Las mujeres igual. Inclusive tengo entendido que en la mujer es más dañino el efecto que en el hombre, ¿o no? ¿O es Sí, un sí, estereotipo? bueno, no, 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 no. A ver, Me a refiero en nivel tolerancia. fisiológico, sí, a nivel fisiológico tiene menos tolerancia porque el 80% de nuestro cuerpo es agua. Sí. Y el peso, yo peso 87 kilos, una mujer si pesa 50 kilos se va a emborrachar más O sea, que rápido. la ecuación es por eso, Sí. simplemente por los No, litros de también agua. hay estudios que hay una enzima, es difícil de decir, esto ya más para los expertos. Bueno, me considero experto en este tema porque he trabajado mucho en él, pero hay una enzima que es diferente, que también es una curiosidad, ¿no? Que también tienen, por ejemplo, los asiáticos o los indígenas que tenían de lo que es Estados Unidos ahora, ¿no? Por eso salen las películas que le vendían rifles por whisky, Sí. porque el alcohol les volvía locos. Les volvía locos y además O consiguieron sea, prácticamente que cayeran en una autodestrucción. O sí, sea, les destrozaban, les hacía perder sus valores, hay les razas, prostituían. hay razas que no toleran el alcohol. Y, por ejemplo, el Magreb, o sea, hay un mapa, es interesante por si alguien lo quiere buscar, hay un mapa de cómo se consume alcohol en el mundo y verás que el norte de África no se consume, hay un 5% de la población. Ojo, que no consuman alcohol no quiere decir que tomen otra droga. Sube el porcentaje en cannabis, en El hachís. famoso hachís. Exacto. Y cada uno tiene su película, es que en todo el mundo hay droga, vale. Pero sí que es verdad que la mujer pesa menos. También socialmente estaba mal visto, yo lo estoy viviendo. Yo ahora mismo actualmente en mi programa tengo de media entre 30 a 35 personas, antes tenía 100, pero como ahora lo hago de otro formato,
Y lo que las mujeres tienen un doble estigma. Por eso es muy difícil. Porque a mí me veían borracho y nadie decía, mira Mica, qué mal padre es. No, decían, mira Mica que lo ha colocado. Pero una mujer va borracha y es mala madre. O sea, la gente se ceba y las mujeres lo pasan muy mal. Y no beben como nosotros. Hoy en día ha cambiado, ¿vale? Digo las mujeres que te puedan tener ahora 40, 45, 50 y yo tengo mujeres con 75 años. Son mujeres, es que el alcoholismo femenino se dice así. Me gustaría aclarar 3 tipologías. Vamos a hablar del alcoholismo social, es el mío, de salir de fiesta, parecer un tío súper enrollado y divertido. El, el alcoholismo femenino, que es a escondidas, a solas, en casa. Nadie te puede controlar. Muy habitual. Es que Y nadie te sobre puede todo controlar. Hay mujeres mujeres viudas, solas, que solas, tienen, la que soledad no le encuentran sentido a la vida, y yo, por es desgracia, muy triste. Es muy conozco triste. eso. Y quiero levantar este mensaje porque si tienes gente joven, para sus madres, sus abuelas, que no la juzguen y que si ven esto, que ayuden. Siempre hay que ayudar. ¿Y cómo se puede ayudar en un momento dado? Perdona que No, cambiemos no, un no, no, poquito de podemos rumbo. cambiar y me Claro, encanta porque eso es. no seguimos ¿Cómo ningún guión. podemos ayudar en un momento dado, por ejemplo, a una mujer que ya tiene cierta edad, que es viuda, que no le encuentra sentido a la vida, que incluso ha intentado quitarse de en medio, porque eso es también muy Es típico? muy triste. ¿Algún consejo para sus familiares? Porque eso tiene que ser la familia, ni siquiera los amigos ni nada. Por eso tiene que ser la gente más allegada. ¿Cómo la pueden ayudar o cómo pueden ayudar estas mujeres? Siempre hay que intentar ayudar a todo el mundo. El Sí. que me esté escuchando, que no estigmatice, que no se rinda nunca. Yo lo llevo tatuado aquí, ahora no lo puedo enseñar. Rendirse no es una puta opción. O sea, nunca hay que rendirse. Y la gente me decía, eres un soñador, Mica. No, no. Este tipo de perfiles es difícil porque a mí me vienen sus hijos o sus hijas, claro, son gente de 40 años, mi madre bebe mucho, nos miente, porque además que Pero ellas. hay siempre el patrón de mentir con el Oh, sí, bueno, alcoholismo. sí. Sí. El patrón es el mismo para cualquier tipología. Para el Sí. bebedor social, para el alcohólico solitario, para el alcoholismo femenino, siempre hay. Está luego el binge drinking, que está tan famoso ahora en los jóvenes, que nos ha entrado, lo hemos heredado a los anglosajones, que es consumir mucha cantidad el botellón. ¿Vale? Nosotros no hacíamos botellón, nosotros nos empapábamos de alcohol, ¿no? Íbamos bebiendo todo el día, nuestra generación. Estos beben, por eso es otro perfil. El patrón siempre es el mismo: mentir, manipular, excusas, justificaciones, disonancias cognitivas completas, y lo harán da igual si es alcoholismo femenino. Lo que pasa es que en el caso de las mujeres, por eso que es un tema muy, muy sensible, se pone la piel de gallina porque yo tengo mucha vocación, llevo 17 años en esto Se ve, y lo vivo. se percibe. Las mujeres, mm, el alcohólico se tiene que buscar la vida, para que me entiendan desde fuera alguien que no es alcohólico. Hablo como alcohólico ahora, ¿no? Y una mujer, si sabe que sus hijos ven que bebe mucho, que es lo que le pasa, esa es la gran consecuencia, le van a quitar a ver los nietos. De hecho, yo le digo aquí, y mando este mensaje, si alguien tiene una abuela en casa que bebe mucho, que no le dejen a los nietos. Soy muy duro y soy alcohólico. La gente dirá, qué cínico, Mica. No, esto es, vale más dedicarse a que esta señora tome tratamiento porque será mejor, ¿no? Será como una motivación. Es decir, si no bebo, pues podré volver a ver a mis nietos. O sea, la mayoría de mujeres que tengo yo es por esta razón. Claro, porque ellas, este tipo de perfil lo que hace, se bebe una copa de vino o dos delante de la familia, porque claro, huelen a alcohol, pero cuando no están, mientras cocinan, mientras ven la tele, ahora con tanto medio de comunicación, de televisión sobre todo, analógica, da igual, a ellos les da igual, llegan a beber 5 litros diarios. Y no estoy exagerando, es que empiezan bebiendo 2 vasos de vino y se toman 5 litros, esconden las botellas. Yo quiero contar un caso que es una anécdota muy, no divertida, pues no hay nada divertido en esto, pero sí muy curiosa. Como no voy a decir nombres, es una persona de aquí de Mallorca, que sus 3 hijos, yo le decía, tu madre, vuestra madre bebe mucho, venía a mi programa y me decían, que va, Mica, no bebe porque nosotros la controlamos. Incluso se pelearon conmigo, se enfadaron y uno de los hijos vino unos meses después y me decía, has tenido razón, Mica. Encontraron en un reloj de... Porque yo le dije, buscar por toda la casa bien. No busquéis en la típica cisterna ni debajo del colchón. Esto ya lo saben todas.
lo tenía escondido en un reloj de carrilón, encontraron 40 botellas, o sea, vacías. Porque se tiene que buscar la vida. Hay mujeres que salen por la noche sin hacer ruido para tirar a la basura las botellas. Claro, tienen que esconder las pruebas del delito. Y son muy difíciles, como viven solas, tú lo has dicho. Que no beben por socializar, que también es muy bonito lo que has dicho, beben por soledad. Se sienten solas y siempre han sido las mujeres fuertes que han mantenido a la familia y de repente se encuentran con los hijos, lo que llaman los psiquiatras el síndrome del nido vacío, ¿no? Personas muy guerreras que han luchado, han sido muy duras y de repente se encuentran solas. Sus hijos casi no los ven, a sus nietos ya tienen sus vidas, sus maridos puede ser que estén viudas, puede ser que estén separadas y esa soledad es tremenda. Y ellas no beben ellas beben como medicación, como el que se toma un ansiolítico. No lo hacen con ninguna intencionalidad, ellos no son conscientes en realidad, ¿no? Van bebiendo para Para anestesiar, anestesiarse en muy cierta bien, manera. hemos acertado la Sí. palabra, para anestesiar. Es que la soledad es terrible, es terrible. Es un problema que nadie habla casi. Cuando no es deseada o no es buscada, cuando Es es una terrible, soledad impuesta, es durísimo. terrible, terrible. Somos animales gregarios, somos sociales, Yo me emociono necesitamos cuando red. pienso en esto, porque es que hay gente que está muy sola, de verdad. Y, y las mujeres, pues, a ver, cuando tú me has dicho, para concluir y contestar la pregunta, ¿cómo ayudarles? Por decir, ah, siempre hay que ir de frente, frontal. Con alguien que tiene problemas de consumo, no diremos alcohólicos, yo a nadie le diagnostico de alcoholismo. Yo digo problemas de abuso. Hay que ir frontal, con muy buenos modos, porque el alcohólico hablo como alcohólico, nos encanta el conflicto. Si tú eres mi hermano y me estás diciendo cada día, Mica, te estás pasando bebiendo, yo acabé peleado con mis hermanos. O sea, yo acabé diciéndole, vete a la mierda y le evitaba. ¿Por qué? Porque quien te quiere, el que te quiere de verdad es una amenaza. O sea, porque sabes que te va a quitar lo que tú más deseas o más necesitas, ¿eh? Ojo, porque puede ser, en realidad es un trastorno y es una necesidad. Y hay que entrar frontal, decir, puede que tengas un problema, o sea, yo diría un modo, sin generar conflicto. No, eres una borracha, no. Puede ser Sin que juzgar. sin juzgar, sin cuestionar, no importan los motivos. Yo siempre digo, y soy psicoanalista también, y yo siempre digo, me importan un huevo las causas, yo busco soluciones. Que si me oyen en la Academia de Psicoanálisis me echarán fuera, siempre digo en broma, ¿no? Pero en este caso sí. En este trastorno no hay nada que psicoanalizar, no hay nada que buscar. Hay que cortarlo, hay que ir directo a la solución y hablándoles bien. Y la amenaza esta de los nietos tampoco tiene que ser como un chantaje. Tiene que ser, comprende que yo, si te dejo al nene, yo paso mucha pena porque Claro, ha habido por la propia seguridad de los niños. accidentes. A ver, el alcoholismo femenino, también aquí la gente lo entenderá mejor. Ah, los hombres tenemos más consecuencias de accidentes de tráfico, de peleas callejeras, de violencia. O sea, el hombre es mucho más vistoso y más sensacionalista, pero la mujer es doméstico. Casi, no diré el 50%, pero roza. De mi experiencia, que tengo bastantes pacientes, he tenido, han prendido fuego a la cocina, dejan la sartén y se quedan dormidas. Eso es un peligro para ellos, para la finca, para todo el mundo. Estufas, gas, cualquier cosa. He tenido casos de bebés, niños de 2, 3 años, con la abuela y el niño en la ventana, que los vecinos avisando desde abajo que se cae, que se cae. A ver, la realidad supera la ficción, no necesito inventarme nada, ¿no? Todo esto lo he ido plasmando en muchos años de documentación, libros, Sí, posts y porque todo. eres escritor también. Sí, Bueno, he escrito 5 libros de alcoholismo, sí, increíble. sí, Luego hablaremos de ello. muy bien. Puede ser que también toda esta problemática, tanto en mujeres como en hombres, sea debido a una falta de propósito, como dicen los japoneses, de no tener un ikigai, un sentido Sí, que te obligue a mantenerte sano, alerta, en forma, para ayudar a la comunidad, para ayudar. Puede ser también que en cierta manera esta sociedad tan hedonista como la nuestra, tan materialista, bueno, se ha caído ya en un nihilismo absoluto. total.
esa falta de propósito, de entereza, hace que caigas más fácil en una de estas adicciones y en concreto en esta adicción que es la más fácil de conseguir porque vas a cualquier bar y no es como otro tipo de sustancias. Antiguamente en las farmacias te vendían láudano, que era la opción más saludable del opio, y la gente lo utilizaba en su justa medida para conseguir dormir o cuando tenía ciertos dolores. Luego ya todo se transgiversó y ahí hay mucho, mucho, mucho tema que podemos tocar. Muchísimo. Estoy al 100% contigo. Me encanta tu sensibilidad sobre el tema porque para mí es importante los enfoques, ¿no? Por supuesto que hay una falta de sentido de la vida, ¿no? Yo les recomiendo, yo nunca doy consejos, es por mi forma de hablarme a mí, ¿no? Por mi autolenguaje. Pero sugiero a las personas que nos escuchan que lean a Viktor Frankl. Él es un gran psicólogo que estuvo en campos de concentración y vio muy bien esto que estabas transmitiendo, ¿no? La falta es cuando no tienes sentido de vida, te desmotivas, te desilusionas. Yo, de hecho, tengo un ensayo hecho mío, algún día, si puedo, si se tercia, lo publicaré, que es la teoría de la rendición, ¿no? Parece que la gente se va rindiendo, o nos van rindiendo, ¿no? Ya no entraré en temas sociopolíticos, pero nos van, como decir, a una cierta edad ya... Te van descartando, sí, desechando, o sea, aparcando. y esa falta de sentido de vida, que el libro de Viktor Frankl es El sentido de la vida, bueno, hay grandes psicoanalistas que han tratado mucho esto, como Eric Erikson. Yo aporto, no soy pedante, lo aporto para gente que nos esté escuchando que pueda Escucha, buscarlo. tu aportación yo creo que va a ser muy importante para entender esta problemática, o sea que desarrolla lo que tú quieres decir, Mica. Porque el tema, que es esa falta de motivación, que es cierto, el materialismo, lo superficial, es que la palabra motivación ya la dicen mal. O sea, esto sí que me gustaría puntualizarlo en tu charla. La motivación, hay dos. Está la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. La motivación extrínseca es cuando tienes la recompensa de fuera. Si tú, Mica, trabajas, yo te pago tanto dinero. Si La tú, validación. claro, eso es, ¿cómo no va a haber motivación extrínseca? Si tú haces esto, pues yo te daré lo otro. Lo difícil es la motivación intrínseca. Tiene que salir de tú, es esa fuerza interior, llamarle como quiera a la gente. Decir, tengo que poder, yo puedo con esto. Es un autodiálogo tremendo con uno mismo, hablarse bien. Yo incluso personas me dicen, posturear, Mica, no lo entendéis, no lo puedo transmitir. A mí cuando dicen, está lloviendo, yo digo, la lluvia se moja cuando me cae encima. O sea, esa forma de hablarme me ha salvado la vida. Porque si yo no me hubiera hablado, si yo estaba rendido en ese punto de que no veía sentido a la vida, nada me hacía ilusión. La palabra más científica sería anedonia, displacer, pero bueno, vamos a hablar coloquial, que ya no te hace ilusión nada, ni el sexo, ni la comida, ni el cine, ni el deporte. Y este punto en la vida es tremendo, ¿no? Yo también quiero mandar siempre, yo soy muy motivador en esto, quiero también hacer una puntualización de la motivación. Ha salido para mí como falsos profetas, falsos motivadores que yo le llamo optimismo tóxico. No hay que decirle a la gente tú puedes cuando no puede. A ver, tú puedes intentarlo, ¿vale? Pero cada uno tiene que saber sus capacidades. O sea, lo que no le puedes decir a una persona que puede ser el presidente del gobierno y todavía no ha empezado a estudiar. Es un ejemplo, ¿no? Pero sí que le puedes decir, tú que eres amante del estoicismo, yo también, como dijo Marco Soy Aurelio, muy estoico. cuidar la calidad de tus pensamientos, porque con esa calidad de pensamientos es lo que se va a reflejar en tu comportamiento y en tu día a día. Claro, me encanta que seamos estoicos porque Meditaciones es uno de mis libros preferidos, como el tuyo seguramente. Seguro. Yo, Epíteto, Marco Aurelio, por supuesto, y Séneca. Bueno, son los tres pilares, pero el estoicismo es brutal. A mí también me salvó la vida, porque yo me considero ecléctico, ya que estamos en un programa que se llama Ecléctico, ¿no? O sea, y me lo han dicho profesores de universidad, pues, he estado en varias universidades, y me dicen, eres muy ecléctico, Mica. Es que, y ahora me estoy escorando hacia el oriental, me estoy metiendo mucho en el budismo, pero no en el budismo de postureo, no, en la filosofía Kaizen, que tú hablabas Sí, antes, sí, sí, me sí, sí. encanta, le estoy buscando, pero bueno, ahí soy un novato.
Pero como me buen, quiero, me, como, me encanta Mica, aprender. como buen ecléctico que eres y conocedor de la filosofía estoica, que la creó Zenón de Citio, Sí, fue precisamente un chipriota que naufragó y ante esa debacle él llegó al pórtico, a la estoa, y pudo conocer a Sócrates. Y él se consideró el hombre más afortunado del mundo a pesar del naufragio, a pesar de que era un hombre súper rico. no lo sabía, no, Sí, no lo pues sabía, para pues que veas, me ha a pesar de gustado. ser un Y mercante me súper gusta rico, aprender, porque yo estoy todo el día metido en esto. eso es, y fue el creador del estoicismo. Frente en esa época estaban los cínicos, estaban también otras corrientes filosóficas, pero se inspiró mucho y le marcó mucho el hecho de conocer a Sócrates, ¿no? Y entonces fue el que creó precisamente el estoicismo, No lo Zenón de sabía, Citio. pues una curiosidad. Mira, luego la Estoicismo que buscaré. viene de la palabra estoa, Esto, no. Pues mira, donde se hacía. bonito porque me gusta aprender. Sí, Soy sí, un loco sí. de aprender. Es muy importante, Sí, esto que ese ahora. estoicismo también vino un poquito en contrapeso o en contraposición a los sofistas, que utilizaban la Sí, filosofía con un marco de floritura, de convencer, ¿me entiendes? Las élites eran como políticos, ni exacto. más ni menos. Ese es un buen Los ejemplo. políticos de hace 3.000 Nos hemos años. ido por los cerros de Úbeda, pero me No, encanta, pero es sigue. cierto, es Sí, cierto, es cierto. Y además es muy básica, bueno, es muy compleja, como tú estás diciendo, ves, ahora me han dicho una curiosidad que yo soy muy estoico y no sabía. Pero lo básico es fácil de aprender para cualquier persona que te escuche. Eh, lo que tú no puedes controlar, no te preocupes. Lo que tú puedes controlar, hazlo. en tu zona de control. Exacto. Aprovecha y sé fuerte en tu Entonces, zona de control. ahí te voy a decir una frase para ti, en exclusiva, ¿no? O sea, yo no soy culpable de mi enfermedad. Os lo digo a todos los alcohólicos o alcohólicas que me vais a escuchar, ¿no? Pero sí soy responsable de mi recuperación. O sea, no me puedo justificar. Yo eh, me compro a mí mismo que yo no me enteraba que estaba enfermando. Pero lo que no me puedo comprar es que yo no ponga mis medios para salir de... Porque yo estoy... El alcoholismo es el efecto dominó. Yo arrastré a mi mujer, a mi novia, a mi hija, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos. Cae uno y caen todos. Pero por eso también hay que tener esa ilusión, esa motivación estoica de que si tú estás bien contigo mismo, si tú empiezas a hacer lo correcto, no importa hacer cosas excepcionales, ¿no? Las piezas se vuelven a levantar. Me levanto yo y todo se vuelve a poner en orden. O sea, se puede reparar todavía. Y coincido contigo completamente. Yo empecé muy espartano, porque yo siempre digo que pasé de espartano a estoico. En ese momento no tenía tiempo de pensar mucho, de reflexionar, pero es un procedimiento psicológico. O sea, cuando tú decías lo del sentido de la vida, sí quería hacer un apunte, porque en psicología nos basamos en tres, digamos, zonas, para que me entiendan a nivel coloquial, ¿no? La parte conductual, la parte emocional y la parte cognitiva. Para que la gente lo recuerde siempre, yo digo pensamiento, sentimiento, comportamiento. Todo que acaba en miento. Entonces, esos son tres patas. Falta una en la mesa. Es la parte de la espiritualidad. Y cuando no religión, sentido de vida. Lo que tú estabas hablando ahora tan profundo que te escuchaba y lo vivías. Falta una pata. Eso se llama el bienestar integral. Tú puedes tener un pensamiento muy organizado o tus funciones cognitivas muy bien, estar muy equilibrado emocionalmente, regular muy bien las emociones y tener una buena conducta, pero igual estás vacío. Yo no te digo que creas en un Dios o en una religión o en una filosofía, pero necesitas algo que te dé sentido, ¿no? Y esa es la pata que, Fundamental. que la parte científica, a ver, los psicólogos se van a cagar en mí, pero bueno, aquí yo como soy ecléctico, yo paso de alcohólico, psicólogo, psicoanalista y callejero, me da igual pasar de un sitio a otro, ¿no? La evidencia empírica se basa en estos tres pilares, que es lógico, porque son estudios demostrados. Pero hay algo más allá del empírico también. No tenemos que subestimar ni menospreciar. Yo cuando entro en el mundo psicoanalítico, yo me voy a Barcelona 4 años para estudiar una academia de psicoanálisis y en realidad no soy psicoanalista, yo soy psicoterapeuta psicoanalítico. Es un matiz, pero quiero decir la verdad porque puedes elegir dos cosas. Veo otro mundo más allá de lo metódico, lo de manual, ¿no? Veo un mundo de interpretación de lo que estamos haciendo tú y yo ahora, de comunicación, de conectar, de hablar, de que la parte psicoanalítica me apasionó y me apasiona también.
Me gustan todas. No hay por qué posicionarse en una parte. Y no hay por qué encasillarse encima. No, Como tú bien dices, eres ecléctico y los que tratamos de ser eclécticos podemos pasar de de un sitio a hedonistas otro. a estoicos o a Sí, espartanos. Yo sí. espartanos últimamente no mucho porque desde que me enteré que bueno, para ellos eran un régimen dictatorial con varios tiranos y ellos la pedrastía era la parte Sí, fundamental de su cultura. O sea, quiere decir, pues, entonces a partir de ahí ya no los idealicé tanto de estas películas de 300 y todo, que era sí. muy bonito, pero no sacan esa parte. Entonces yo más me gustaba más el modelo ateniense, el modelo Claro. democrático ateniense. Pero si te fijas bien, yo también no soy un experto en la cultura espartana. Yo también me baso. Cuando yo digo espartano, me refiero a la palabra disciplina. Por supuesto, eso, Disciplinado. por supuesto, al César lo que es del César. Sí, no, incluso en la película 300 es muy motivadora, porque hay una escena que yo en mis terapias siempre digo, ¿no? Yo tengo un grupo y la terapia en psicología social, la psicología de los grupos es muy importante. En la película 300 te enseña muchísimo cuando le explican al bajito, el que está, que es anormal, aquel, ¿no? Que no lo quieren porque su escudo no lo puede levantar porque le pegará una flecha al otro, ¿no? O sea, todos nos tenemos que ayudar. O sea, en eso soy muy disciplinado. Sí. Cuando digo espartano me refiero a eso. No, es que, como tú muy bien dices, Mica, el ejemplo de autodisciplina, de dureza, de fortaleza interior, el ejemplo espartano, quiero decir, una cosa no quita la otra. Una cosa es que tuvieran esas costumbres reconocidas y que frente a los atenienses que no aceptaban esa práctica sexual, pero tenían otras muy múltiples, porque el mundo griego helenístico era así. Sí, El vicio era el vicio y el uso del vino negro con sustancias psicoactivas. En el oráculo de Delfos utilizaban también sustancias psicoactivas tipo psilocibina sí, del sí. cornezuelo de esto. O sea, quiero decir, eran sociedades donde buscaban mucho la experimentación. Sí, sí, claro, es la Grecia Claro. ateniense era brutal, Y es la como tú cultura bien antes de dices, los Roma. espartanos también nos han ayudado mucho para entender de que todos a una, Sí, de no rendirse, de luchar, de ser disciplinado, de no desfallecer. O sea, tienen conceptos como buenos eclécticos, nos quedamos con los conceptos yo útiles. sigo con el modelo Claro, espartano en algunas claro. cosas. Yo, por ejemplo, Y el rechazar lo superfluo, los lujos, o sí, sea, quiero decir, la vanidad, o sea, quiero no, decir, no, un ellos hombre tiene eran, que ser por su esencia. sí, sí, yo sigo algunos modelos Sí, que al principio me tachaban de zumbao y me hacía gracia porque bastaba que me lo creyera yo. Yo no necesito la validación de nadie ni la aprobación por ajena. supuesto. Bueno, esto cuando me ponga recuperación, porque es lo más duro de trabajar para un alcohólico o alcohólica, o drogadito, diré, Sí. ¿vale? Tiene muy baja la autoestima. Yo era todo un personaje. Era un personaje en el sentido de que todo era una máscara. Tú ahora estabas hablando conmigo y en realidad Ibas de un rollo, sí, ibas te estaba engañando. No, Perfecto. no veías al Mica verdadero. Mica verdadero es el Mica con sus defectos. Yo he hecho muchos desastres. Me he aprendido a reír de ellos, porque soy resiliente. Pero eso me ha dado un modelo para enseñar o transmitir, más que enseñar. Yo no tengo que enseñar nada a nadie. Transmitir que para salir de las drogas, ¿vale? Porque yo estoy convencido, porque yo llevo 17 años y he vivido estos 17 años como si hubiera vivido 500 comparado con los 25 de consumo. De que la gente, yo sé que cuesta mucho salir, pero que cuando sales, yo he visto, de 1000 pacientes que han pasado, he visto 1000 personas rehabilitadas. Y vuelvo a lo mismo, cada vez que se rehabilita una persona es toda una familia. Yo he visto personas Claro, que ayudas a todo un grupo, cuando claro. empezaron conmigo no tenían hijos y ya están a punto de tener nietos, ¿vale? O sea, quiero decir, y eso a mí me satisface mucho, ¿no? Porque es la reconstrucción de la persona. Y sí que hay que ser espartano. Al principio yo tenía un carácter, porque hago locuras. Yo me despertaba los primeros 10 años. Ahora he pasado de la rigidez a la flexibilidad, del espartano al estoico, ¿no? De estos 17 años, los primeros 10 años fui muy duro yo. Yo me ponía el despertador a las 4 de la mañana y ya podía ser el día que fuera, Nochevieja, da igual. A las 4 me despertaba. Una vez Que me pongo en abandonas, que te tratamiento. pones en tratamiento, Yo claro. opté Pero a lo primero. mejor eso no podía ser un refugio, buscabas ese refugio en la disciplina, Sí, 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 en no. ser duro para Tenía que ser precisamente. disciplinado para poder hacer otras O cosas. sea, que era necesario. Era necesario. Porque primero toqué la parte conductual. Antes de
de la parte cognitiva o emocional, ¿cómo iba a tener yo las emociones si estaba muy triste? Porque lo que arrastra a un alcohólico, porque hay dos tipos de emociones, las primarias y universales, que son la ira, el miedo, la sorpresa, la vergüenza. No, la vergüenza no, esa es la que toco. Luego están las complejas, la culpa y la vergüenza, sobre todo. Una persona cuando se pone en tratamiento se asusta mucho, por eso hay recaídas constantemente, porque tiene mucha vergüenza de sí mismo y mucha culpa. Pero en las recaídas, Mica, desde mi ignorancia, ¿se vuelve a consumir la misma cantidad de antes? O porque yo, desde mi ignorancia en ese tema, en las adicciones y todo, aunque yo también pues, he flirteado con ciertos tipos de sustancias, en culturismo los esteroides anabolizantes los utilizamos y también crea cierta dependencia, pero he sabido pues alejarme e irlo cortando porque el daño en la salud es irreparable, el consumo constante o esto. Por ejemplo, me gusta lo verde, pero yo mismo me he dado cuenta que lo verde, si en un uso excesivo, es súper contraproducente contra uno mismo en la memoria, en absolutamente en el aprendizaje, te distancia de la gente, te aísla, te en sí misma, ¿me entiendes? Pero como decía Antonio Escotado, el gran Antonio Escotado y desaparecido, el peligro está primero en la manipulación de la sustancia, eso por supuesto, del principio activo. Segundo, en la ignorancia, el no saber cuál es la cantidad necesaria y esa falta de información. O sea, no puede haber alguien desde tu experiencia que ha pasado de consumir mucho a decir, bueno, voy a moderar mi consumo y, como decía Aristóteles, cojo el camino intermedio, busco la moderación dentro de este fin. O sea, por ejemplo, al que le gusta lo verde, pues decir, pues para antes de dormir, para relajarme, para mis dolores musculares, para tal, me tomo un cigarrito y lo controlo. Pero no tomo 4 o 5 como tomaba antes, que me volvía un tonto a las 3. Sí, a ver, es lo que he dicho antes. Yo no soy de la liga antialcohol ni todo esto. Yo quiero que la gente se divierta, disfrute. Mi edad me ha dado, ahora lo veo con retrospectiva también, ¿no? Un poquito de sabiduría en esto, ¿vale? Diré poquito, pero no es una humildad real, ¿vale? La gente, pues si puede controlar, enhorabuena. O sea, esto es lo que yo les infundo a los míos, ¿no? Les digo, no os comparéis con los demás. O sea, si los demás beben, a lo mejor pueden beber y se pueden divertir y pueden disfrutar o tomar algunas sustancias, porque siempre ha habido drogas. Las drogas están desde el principio del ser humano. Y además la salida, el camino no es la prohibición. Yo No, abogo no, más no. por una despenalización de ciertos tipos de sustancias, porque para mí es una incoherencia, que para mí la sustancia más grave, más dañina es el alcohol, con mucha diferencia, frente a otras que no tienen el mismo daño a nivel ni cognitivo, ni fisiológico, ni emocional, ni ocasionan ese daño tan grande, porque el alcohol, como tú bien has dicho antes, provoca accidentes de tráfico, provoca peleas, provoca malos tratos, tiene toda una serie de daños colaterales tremendos. Pero tú has empezado el programa genial, ¿no? De verdad te doy la enhorabuena en directo. Genial. A ver, el alcohol, yo he defendido mucho estos 17 años, en conferencias, en radio, en televisión, en charlas. El alcohol está normalizado, es tradicional, es cultural, es social, es legal. ¿Qué más quieren? Yo cuando voy a una conferencia, la gente viene y me dice, Mica, nunca había visto esta perspectiva que tú tienes, este enfoque. Y nunca verás en un bar o en una gasolinera, en un estanco, rayas de cocaína a 30 euros o a 60 al gramo. No lo verás esto. O porros hechos ya a 25 euros. Pero sí verás en cualquier sitio que entres, da igual, ya no son ni bares, ya cualquier sitio. El alcohol es una potente industria. Esto lo dejamos para otro día, otro podcast si quieres contigo. La fortaleza que tiene la industria. Tócalo por encima, porque eso es muy interesante, porque, bueno, ellos tienen. porque como tú bien dices. Manejan un dineral. Claro, por eso te digo. Y además antiguamente estaba promovido por las redes sociales, estaba promovido por el cine, o sea, como que no formabas parte del grupo. Yo que el alcohol, soy astemio, siempre bebo agua con gas, con limón, pues muchos amigos míos me han tomado el pelo, cosa que a mí me la suda, pero vamos, por detrás, como dice. Pues ahora congeniamos, a mí me la trae el pairo decir lo que sea. Claro. Hay una mafia detrás de todo esto, pero yo puedo entenderlo
desde un Pero es enfoque... desde arriba, Mica, porque yo pienso que las élites, yo tengo una teoría, a las élites le interesa infundir como una especie de soma de Adolf Huxley en un mundo feliz. Sí, Interesa me una gusta mucho población Mundo de Feliz. borregos, no Sí, de leones, no de lobos. sí, O sí, sea, sí. las élites prefieren a borregos, no a lobos. Y Nos quieren entonces, con drogados. esa drogadicción, con ese. Que la clave no es la prohibición, porque con la ley seca en el Chicago de Al Capone y todo eso, Fue se peor. buscaba la vida, había más alcoholismo, la gente bebía mal y encima alcohol adulterado. O sea, quiero decir que la salida no siempre es la No. prohibición, Lo que sino la pasa, sensibilización y la información. yo dejo una pregunta en el aire también como exclusiva en tu podcast, que nunca lo he dicho. Dilo. ¿Por qué en 17 años en Mallorca, en Baleares, nadie ha montado una asociación de alcoholismo después de mí? ¿Por qué han cerrado todas las que había? Quedan unos centros que sabemos, vienen de otros sitios. ¿Proyecto Hombre no está incluido en eso Sí, que tú no, dices? Proyecto Hombre en realidad está, el Proyecto Hombre en toda España, Proyecto Hombre en Europa. Yo estoy solo. Yo monté una asociación de alcoholismo. O sea, sí que tengo un programa privado ahora porque tenía que vivir de algo y me tenía que O formar. sea, que las instituciones no te respaldan, no te ayudan, no dan medios. No, las instituciones hacen lo que pueden. Lo que pasa es que para atender las necesidades de un alcohólico, porque yo al principio estaba enfadado con ellas, pero ahora las comprendo. Un alcohólico es una persona que tiene que tener un drogadicto, voy a decir una persona Sí. de sustancia, pero no me meto en sin sustancia, no me meto en lo que está pasando ahora del internet, de la homofobia, Sí, de la ludopatía. Todo esto es otra película porque va por otras vías dopaminérgicas. sí. A nivel científico también es diferente, aunque los patrones sean muy parecidos. Yo hablo con sustancias. Ellos hacen lo que pueden. No hay recursos. Creo que en Baleares somos de España de los mejores. Tenemos una unidad de alcohol, tenemos un plan muy bueno integral diseñado por el Gobierno, por el Consejo. Todo el mundo está metido ahí y lo intentan. ¿Vale? Lo que Pues pasa, ya es mucho, lo que ole. pasa es que es lo que hablábamos de las grandes potentes industrias. Es que España es un país vinícola, el Mediterráneo. Entonces, forma parte de nuestra esencia. Y es cierto en realidad, porque en realidad no tiene que ser malo beber vino. O sea, es que ahí está la gran paradoja, ¿no? Yo no voy contra que España no beba vino. Yo cuando hago un Camino a Santiago, me paso, yo digo a los alcohólicos rehabilitados, no vayáis por ahí, yo paso toda Navarra cuando voy de Roncesvalles, las mayores bodegas. Luego entro en La Rioja, vamos. Luego ya entro en Castilla-León, Burgos, Palencia, y luego ya entro en Galicia. Quiero decir, pero es que huele a vino. O sea, España es vinícola, y cervecera. Esto ya es un tema de marketing, cómo la cerveza superó la cerveza, porque la gente se la mete en doblada. A ver, tú eres de Madrid, me has dicho, naciste ahí. En Madrid beben, voy a decir marcas porque sí. No pasa nada. En Andalucía beben Cruzcampo. Sí. Se han repartido el territorio. En Cataluña beben Estrella. En Galicia la Estrella está de Galicia. Tienen repartido el mercado. Y cada uno tiene su película, la de Levante. Y esto funciona así. Luego nos importan bebidas anglosajonas. Luego nos importan bebidas caribeñas. O sea, luego está ahí la diferencia entre el destilado y el fermentado. España es un país de bebida fermentada, ¿no? De vino. ¿Cuál es la diferencia a nivel de Bueno, daños en el organismo? No, que el destilado, por supuesto que hace más daño. Antiguamente, que todavía he visto que algunos centros médicos lo tienen, había lo que se llama V con B, unidad de bebida estándar, ¿no? Y te hacían como unos parámetros, o sea, unos baremos, ¿no? Y te decían, una caña tiene media V, un ron, un gin o un whisky tiene una V, ¿no? El doble, ¿vale? Entonces te decían, si bebes 2 o 3 Vs al día, eran unos parámetros que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, también era un poco de guía orientativa para que la gente existe, todavía se dice en algunos sitios, ¿no? Pero la bebida destilada tiene muchos más azúcares y por supuesto, emborracha más, para que le entienda la gente. A nivel motivador, porque antes de que se me escape esto, que no se preocupe la gente si está pensando, contemplando, porque es una fase antes de dejar las sustancias, tú que has sido muy deportista, y el cerebro ya crea sus propias drogas naturales. O sea, que no se preocupe, que además lo has dicho muy bien, las drogas están adulteradas. La cocaína lo podéis buscar, los que me estén escuchando y quieran comprobarlo al momento con el móvil,
que busquen qué pureza tiene la cocaína. Tiene un 5%. Así es. Un 5%. Ese es el verdadero, ese yo creo que es uno de los mayores Los problemas que hay. La están matando. adulteración están matando y además toda esa penalización, toda esa guerra o lucha contra las sustancias de la DEA y todo esto es una gran farsa, es una gran mentira, porque ellos mismos las gestionan, ellos mismos se enriquecen, los bancos del Vaticano, bueno, en la City de Londres, absolutamente. Si no hubiera ese flujo de dinero negro de las sustancias, game over, el sistema estaría acabado. Entonces necesitan esas batallitas para justificar presupuestos, necesitan todo eso. No les interesa que la gente tenga información, que la gente tenga cultura, que la gente, como antiguamente decía Escotado, pues tenían el láudano en la farmacia y no tenías que atracar a nadie y era algo puro, sabías lo que utilizabas. O como es, ahora ya no. Pero vamos al principio de la conversación. Sí. Estos cabrones ya no podemos hacer nada con ellos. Nos tienen pillados. Porque tú y yo sintonizamos mucho y es verdad que hay una complicidad y lo quiero transmitir, ¿no? La palabra es humanización, porque el mundo está deshumanizado. Yo no busco medidas. A veces me preguntan, oye, Mica, ¿tú qué harías? Digo, yo qué sé. Lo primero, humanidad. Humanidad. A ver, podríamos empezar porque los dueños de bares, no como hace 30 años que cometimos el pecado nosotros, pues que aprendan de nuestro pecado. Los dueños de bares, cuando vieran que se ha servido mucho a una persona, decirle, mira, no te pongo, te corto el grifo. Humanizar, ¿vale? Pero con elegancia, con profesionalidad, con clase, decirle, hoy no más, Mica, hoy no bebas más, ¿vale? O sea, claro que el alcohólico era así, pero la gente que me está escuchando dirá, pero piden más. Bueno, muchas veces la solución es a título individual. O sea, quiere decir, humanizar. La batalla es humanizar. Y los mismos amigos. Los mismos amigos, ¿no? De todas formas, sí que existe una resistencia. A mí me decían, no cojas el coche, Mica, no lo cojas. Y no se toma por culo. Y lo cogía. Yo tuve accidentes de coche. Yo siempre he dicho que el ángel de la guarda vivía en mi casa. O sea, soy un hombre agradecido porque es que con el alcohol te lo estás jugando cada día. Cada día que sales. No solo tú. O sea, yo hubiera podido matar porque yo de alguna manera me la habría merecido entre comillas, ¿no? Porque no era consciente de que estaba enfermo, pero era yo el que bebía. Pero yo llevaba a mi hija sin atar, con 3 o 4 años, borracho con el coche, un irresponsable, y quiero transmitirlo porque es que no somos conscientes hasta que no lo ves cuando paras, cuando lo ves con retrospectiva, cuando dices, pero todo esto no te tiene que tirar para abajo, te tiene que decir, hostia, voy a intentar hacerlo mejor, hacer correcto. Claro que hacía estas cosas, yo a mi hija se lo digo, mi hija tiene 25 años y le encanta. Mi hija a los 11 años ya venía a terapia conmigo y se sentaba a mi lado y escuchaba. Y escuchaba. Empatía, ¿no? Tu hija. Sí, sí. Y siempre le he contado todo y le ha vivido todo bien. Incluso cuando hablábamos del vocabulario, cuando yo escribo mi primer libro, que os lo voy a regalar a todos. Pues de corazón. Cuando yo escribo mi primer libro, cuando empiezo a escribir en Facebook, en un post, yo ponía enfermedad con M. Y mi hermana me llama un día, pero yo escribía muy bien antes de beber. Sí. Tenía buenas notas, yo era una persona bastante, con la ortografía era muy... un día me llama mi hermana y me dice, Mica, ¿te estás dando cuenta que pones enfermedad con...? No lo veía, era como algo... O sea, era como si volviera a empezar a escribir. Yo tuve que coger, cuando decíamos disciplina, levantarnos 4 de la mañana, cogí un hábito de lectura. Yo leía 16 páginas diarias de la Biblia. Mi religión es un tema personal. Ahora quiero que lo toquemos, porque además creo que esa espiritualidad fue el punto de inflexión para salir del hoyo, ¿no? Sí. Yo creo que yo siempre, no lo puedo decir como para otras personas a lo mejor, pero para mí fue un milagro, porque es que yo siempre he dicho a todo el mundo, a familiares, yo recibo constantemente mensajes y llamadas, que la persona más difícil que yo veía para tratar era Mica. O sea, yo nunca me creía, Luis, que dejaría de beber. Somos nuestro principal enemigo y nuestro principal amigo. Todo depende de nosotros. Somos una frase muy bonita que escuché, somos el puñal y la herida. O sea, tremendo, tremendo. Esto es la autodestrucción. Yo nunca creía que dejaría de beber. Es más, cuando yo voy a un centro, dije, por primera vez en mi vida, dije, voy a intentarlo. Porque siempre decía, voy a dejar de beber, hacía experimentos y no había manera. ¿Es el alcohol la sustancia más autodestructiva que existe? Sí,
Sí, sí, porque es la autopista. A ver, mucha gente es politoxicómana. Hoy en día ya no hay alcohólicos puros, quedan pocos. Alcohólicos puros son nuestros padres que vivían en los bares. Ese beber es cosa de hombres, incluso los eslóganes publicitarios. Hoy en día es la politoxicomanía, ¿vale? Y claro, cuando uno se va desinhibido, lo has dicho muy bien, el alcohol que te desinhibe. Además, que el alcohol es una droga muy tramposa. Es que la cocaína no es tan tramposa, el cannabis no es tan tramposo, ¿no? Tienen sus historias. Pero me voy a centrar en el alcohol. El alcohol te hace una trampa porque tiene 8 horas de subida, más o menos. Empiezas primero a relajarte, a desinhibirte, a despreocuparte, pero la bajada es brutal. Si subes 8 horas, bajas 16. Toda droga tiene una subida y una bajada. Todo, todo. Entonces, claro, es mágico para un chaval con 14 años, lo que tú decías. Me da vergüenza, me gusta esta chica, o una chica, me gusta este chico. Es una pócima mágica. Si lo miras desde fuera, ¿no? Objetivamente, dices, el chico se bebe y va a la chica y liga este día. O vamos a irnos a los 20 años. Cuando un tío tiene que ir a una entrevista de trabajo, va un poco colocado y va como eufórico. Sí, se come el mundo. Claro, porque estás bajo los efectos de sustancias. Entonces, ya no eres tú, ya te roba tu personalidad, tu verdadero carácter. Pero el alcohol sí que, al ser tan normalizado, ¿cómo sabemos quién es alcohólico y quién no? O sea, yo ahora saldré, me tomaré un café. A mí puede estar todo el mundo bebiendo y yo no juzgaré a nadie. Esto es mi método. Yo no he creado un método por ser alguien importante. Es que yo lo veo desde cómo lo veo, cómo me pasó a mí. La gente que bebía conmigo no son alcohólicos, o mi familia, todo el mundo bebe. Ahora en Navidad vamos y se toman su vino y tal. Y yo nunca, no puedo concebir un programa, que sé que los hay y muchos, donde no puedes ir con gente que bebe. No, tío, entonces no puedo ir con nadie. O sea, Claro. a ver, el problema es mío. Si Es ahora que no, en mi humilde opinión, no tiene mucho sentido esto, porque te tiene que preparar y te tiene que hacer que tengas discernimiento, o sea, que tú mismo digas, oye, yo puedo ver a cualquier sitio la gente haciendo cosas contraproducentes para ellos mismos, decir, es su puto es problema. su puto problema. Y yo Y no si, lo acepto. O sea, yo, por ejemplo, en las cenas de empresa, todos mis compañeros beben hasta perder el control y yo sigo con mi agua con gas y no pasa absolutamente nada. Es que no hay que tener miedo a ser diferente. El ser diferente es maravilloso. ligas más, yo soy igual que... Claro, claro, Yo cuando voy a un sitio, a una discoteca, y me pido un agua, quedo ahí, digo, parece como claro. el antiguo oeste cuando uno se pedía un whisky, pues yo me pido, dame un agua. Claro, la chica pensará que no vas a pegar gatillazo, por lo menos. Porque también eso es otro de los efectos. Se liga más, o Se sea, liga. al que se preocupe. Pero también aquí también hay un punto muy interesante. Se bebe por dos cosas, ¿vale? Beber, hablo. Porque es digamos que la droga inicial. Ya sé que la gente fuma muchos porros, hoy ha crecido mucho el consumo en la gente joven de cannabis, pero vamos con el alcohol. Siempre es por dos cosas. Una, por socializar más, por desinhibirte, pero también por medicación. Hay muchas personas que tienen... Yo tenía mucha ansiedad. Yo creo, cuando lo veo con muchos años atrás, ¿no? Que me sentía muy inseguro, muchos miedos, muchos temores, fantasmas, y el alcohol me los tapaba, ¿no? Era como una medicación, ¿no? Y hay muchas personas que beben por... De ahí viene la patología dual, que es importante hablar de ella. Porque ¿A qué te refieres la por la patología patología dual dual? es que cuando hay un consumidor, especialmente, da igual, de alcohol, de cannabis, de cocaína, siempre hay un trastorno asociado. O sea, puede ser un trastorno leve. A ver, los trastornos son leves, moderados y graves, pero diremos leves que tengan tratamiento y se puedan poner bien, ¿no? Un psicótico no es un trastorno leve, es un trastorno muy grave. Pero un trastorno de ansiedad, de fobias, de... Entonces, hay siempre un trastorno asociado. Y la patología dual es descubrir cuál es el predominante. Vamos a ver, yo soy alcohólico y bebo y me produce ansiedad, o yo tengo un trastorno de ansiedad muy fuerte y necesito beber para paliar la ansiedad. Es buscar cuál es el trastorno predominante. Eso es la patología dual. Antiguamente nos hablaba de estas cosas. Yo recuerdo que fui de los primeros porque me interesó muchísimo. Porque yo al principio también me creía, Luis, que bebía para no ligar, porque también me daba igual. Yo era un sinvergüenza con carné. Yo hablaba con todo el mundo. Siempre he tenido este carácter desde pequeñito. Y yo decía, ¿por qué bebía? Y empecé a sacar por traumas, para esconder mucho miedo. Era un cobarde. Quiero decirlo, pero con fuerza. Yo era muy cobarde.
Todo el mundo se creía que yo era muy valiente. Inseguridades. Muchas, muchísimas. Yo necesitaba ir colocado para. Yo a veces me he subido. Yo he hecho las barbaridades que puede hacer cualquier persona bajo los efectos de las sustancias y me he subido a un capó de un coche. La gente decía, joder, Mica, eres la hostia. No, no soy la hostia, era un gilipollas. Sí. Si yo pudiera volver atrás, volvería al pasado para hostiarme a mí mismo, ¿vale? Porque eso no es ser valiente, eso es ser inconsciente. Y eso sí que lo quiero dejar claro. Yo era muy, muy cobarde. Claro, es que el alcohol provoca temeridad, precisamente. Claro, Yo me inconsciencia. acuerdo en la época esta de Madrid, cuando yo vivía en Madrid, en la carretera de La Coruña, todos estos kamikazes que hubo una época, los años 90 y esto, que iban en sentido contrario con coches de alta gama, pues iban puestos. Claro, Ni valientes ni nada, no, iban puestos. inconscientes. Y la cantidad de desastres que provocaron los famosos kamikazes ahí. Inconscientes. Y la gente tiene que empatizar, porque la palabra empatizar es la más fácil de decir y la más difícil de aplicar. Defínela, Sí. define empatizar. Bueno, todo el mundo siempre dice ponerse en los zapatos del otro. Yo digo vivir, intentar imaginar lo que puede vivir el otro. Si tú ahora me dices, se me ha muerto una persona y a mí no me ha pasado, pues no te puedo engañar, decirte te comprendo. No, porque yo no he vivido lo que tú te ha pasado. Si a mí también, pues un ejemplo, ¿no? ¿Vale? Se me ha muerto un padre y a mí también se me ha muerto, digo, lo comprendo porque cuando se muere, eso es Claro. empatizar, ¿no? Tú recuerdas el dolor que tuviste emocional y lo puedes. Es como las neuronas espejo, digamos, un poco, ¿no? Van por ahí la neurología hoy en día. Empatizar no solo es entender un poco, es ponerte cómo se siente el otro. Cómo se siente una persona maltratada, cómo se siente una persona asustada, con inseguridades. Por eso a mí me es muy fácil cuando viene alguien, yo utilizo, de ahí por ser tan ecléctico, ¿no? Yo utilizo mucho la teoría de la dramatización. Le digo, tú no tienes nada. Yo sé que tiene algo, ¿no? Pero a veces hay que no magnifique, porque la tendencia de una persona Que no insegura, amplifique el sí, problema. una persona insegura siempre lo magnifica todo, ¿no? Y volvemos otra vez al estoicismo al final. Sí. Baja, tranquilo, todo se pondrá en su sitio, haz lo Sí, correcto. porque en el estoicismo hay un pensamiento que dice que la gente sufre más por el pensar en posibles situaciones que realmente por el problema en sí. O sea, quiere decir, magnifican las situaciones y los problemas cuando realmente no ha llegado ni siquiera el problema. En mis terapias siempre les digo, se llama Michel de Montaigne, en francés no sé pronunciar, bueno, y sabía francés pero se me ha olvidado, ¿no? De pequeñito, de Michel de Montaigne, que creo que la isla de Saint Michel de Francia está tan bonita, era de su familia. Y tenía una frase muy buena que decía, de todos los escenarios que imaginé en mi vida, casi ninguno ocurrió. Claro, claro. Y eso les tranquiliza. Porque, por ejemplo, hoy en día hay un trastorno que está muy en la sociedad de hoy, es un trastorno que se llama el trastorno de ansiedad generalizada, que es, en mallorquín tiene una definición, en otro idioma es difícil, pero en mallorquín me entenderán, es un pasapena. Sí, Todo, pasar pena. todo el día Pasar están pena. preocupados, Sí, pasa pena. Sí, el típico pensamiento que sí, que catastrófico, sí, que y sí, que sí. mi hijo no ha llegado, se habrá matado, pues, se habrá matado, no, se ha Sufre más parado, precisamente no vive, precisamente por esos pensamientos no vive. que no han sucedido, No, precisamente, pero pero que... eso es trastorno de ansiedad Claro. generalizada. Y la gente, yo Y con esto, y esto el 2020, a partir del 2020, este fenómeno distópico que vivimos hace poco, amplificó todo esta ansiedad, amplificó todos sí, estos trastornos, estas nuevas pensamiento enfermedades catastrófico sobre todo. catastróficos, sí, el TDA, Y lo están utilizando ahora con los acontecimientos que ha pasado, porque estamos hablando de algo muy, muy interesante y muy bonito que se tiene que hablar, que la gente lo calla. Porque la psicosis que han generado. A ver, las catástrofes han existido, son reales. Ha habido personas fallecidas, pero no generes psicosis, da soluciones, porque la gente se asusta mucho. Y la vida es para vivirla. O sea, yo amo la vida. Pero Mica, eso es algo totalmente imposible porque el miedo es el principal mecanismo de control y una sociedad con medios, un miedo es una sociedad fácil de controlar. Entonces, Vendida. esto ya es, yo siempre digo que un realista es un optimista informado. Entonces, esto ya es... ya no, no puede haber una vuelta atrás a la tradición, a otras cosas. Ahora el miedo es un mecanismo que si no la Putin o si no cualquier otra nueva... O sea, quiero decir, es un mecanismo de control
bueno, que no vale la pena ni siquiera que lo mencionó, porque la gente de Eclécticos ya me ha seguido mucho en ese hilo y no quiero Pero personas continuarlo. como tú, como nosotros, de nuestra generación, que han vivido las experiencias, tenemos el deber moral, no ninguna Claro. obligación. Tenemos el deber moral de a los jóvenes, que yo los amo a los jóvenes. Yo estoy cansado, estoy hasta los cojones que me digan, los Vi- jóvenes no vi- sirven para nada. Vivir sin miedo, vivir Claro, sin vivir sin miedo, permiso, claro. sin miedo. Eso Y es. vivir sin permiso no es vivir, no es libertinaje, ¿vale? Como decíamos de jóvenes, no hay que confundir libertad con libertinaje. Hay que vivir sin permiso, o sea, vive la vida. Y nosotros tenemos que decirlo, porque yo creo mucho a la gente joven, ¿eh? Claro. Yo creo una barbaridad. Absolutamente. Claro. Pero es siempre la misma historia, se repite. Yo el otro día, hablando con mi madre, que es del año 47, está cerca La de mía los de 80 45, años, la mía de 45. parisina, en esa época era la Guerra Fría, o sea, les metían el miedo que si la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia iba a tirar contra... Quiero decir, el miedo siempre lo van a utilizar, y de nosotros depende darnos cuenta que es una estrategia de guerra cognitiva, De de manipulación. manejarnos, y entonces a nosotros, quiero decir, la mejor manera de romper eso es romper ese miedo, vivir la vida en plenitud, porque somos presente, ¿no? Somos presente. Y hay gente que vive con la ansiedad, con los traumas del pasado y con la ansiedad del futuro. ¿No crees que es un buen pensamiento Sí. estoico vivir plenamente el presente con satisfacción, con optimismo? Claro, si es que al final lo estoico, es que al final se une todo. Esto molesta mucho cuando lo digo yo, estamos en la prehistoria. Somos, diré esta palabra, ¿no? Somos unos paletos o catetos, somos muy ignorantes. Nos falta mucho por aprender. Al final se une todo, ¿no? Yo sigo mucho a John Kabat-Zinn, que es un psicólogo, que es bueno, el que hizo que el mindfulness se basó en la evidencia empírica. Él estuvo mucho tiempo en la India, estuvo estudiando mucho Japón, la cultura zen también, y lo hizo científico, ¿no? Entonces, dicen atención plena. Bueno, la atención plena es la palabra que venden, porque hay mucho intrusismo con esto del mindfulness. El mindfulness, vamos a decir, la terapia que es de hoy en día, de la gente joven de 20 y pico de años, ¿no? Centrada en la compasión. Se basa en 3 pilares. Primero, autoamabilidad, que es lo que hemos empezado hablando tú y yo. Háblate bien a ti mismo. Háblate bien, autoamabilidad. Después, humanidad compartida, que también hemos hablado de esto. O sea, ayuda, pero ¿por qué quiere? No por seguir para quedar bien ni nada. Tiene una humanidad compartida. Y luego atención plena. Yo te voy a confesar que yo estuve toda la vida viviendo en el pasado y en el futuro. Vive el puta presente. Esto de la atención Yo ahora plena. estoy contigo hablando La con atención Luis, plena es fundamental. pero yo le he trabajado muchísimo. Hay que trabajarlo. ¿Cómo se trabaja la atención plena? O sea, el hecho de ser capaz en estos tiempos distópicos de TDA, de síndromes de atención y todo, ¿cómo se puede conseguir? Y luego ya volvemos a cómo saliste de tu infierno, la espiritualidad y todo, pero déjame comentarte esto. ¿Cómo lo que te he preguntado ahora? Bueno, la atención plena, yo creo que lo primero que hay que hacer, hay que pensar, no quedarse enclaustrado en una cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, cuido todo mi cuerpo. Yo no solo cuido la mente, la parte cognitiva, leyendo mucho, mm, regulo mucho las emociones, trabajo mucho mi físico, me cuido muchísimo. Tengo mis historias, yo fumo tabaco, lo quiero decir, porque No somos no, perfectos, hay es falta que que hacer. es lo que quería decir. Cuando bebía, como quería engañar a todo el mundo, que era un bien queda, todo era manipulación. Yo hoy en día no tengo vergüenza de ser como soy, me encanto, o sea, con mis defectos, y tengo muchos, pero cuando aprendes a aceptar tus defectos y la atención plena, pues lo que hay que practicarla, porque yo lo veo, por ejemplo, mucho en las terapias. Yo llevo muchas horas, miles de horas de dar terapia, y veo que hay gente que le estoy hablando y uno está pensando quién juega hoy a fútbol, Claro. mañana qué tengo que hacer para comer, qué me voy a poner para vestir. No vivimos el momento. Yo les digo, pero tío, concentrado, coño. Otra vez volvemos al estoicismo. Amor fati. Sí, el amor fati. Amor Sí, fati sí. es vivir plenamente el momento. Que Nietzsche también lo remató. Sí, o por sea, supuesto. o Sí. sea, a mí me encanta. Nietzsche utilizó muchas cosas muy Sí. positivas del estoicismo. No, y yo, por ejemplo, es que todos mis tatuajes, Memento Mori, o sea, no, lo llevo
Porque Pero te he es comentado, estoico, claro, es sí, por estoico, supuesto me lo recuerda que vas a comento, morir. claro, y además el recordar que vas a morir, eso te da sentido a la vida, te hace vivir con plenitud, además visualizar Claro, tu propia muerte y la muerte de tus seres queridos es no fundamental. somos, no somos inmortales. O Eso sea, es. yo no voy a vivir para toda la vida. O sea, intentar vivir lo mejor posible. Séneca dijo una frase que te gustará, dice, no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Sí, pues a mí toda esta frase me encanta. Sí, yo soy muy soy muy estoico con esto ahora. Y la atención plena, quiero decir, para poder salir de una adicción así, es importante, ¿no? Prestar, quiero decir, porque como tú dices, si tú estás con tu terapeuta o con tu esto y estás en tus mundos de yuppie que te creas, o sea, lo más importante es que, me refiero en tu experiencia, cómo saliste del infierno, me imagino que te ayudaron terapeutas o te ayudó gente. Sí, yo fui a un Eh, centro y siempre quiero, se lo agradeceré toda la vida. Es que es de bien nacido ser agradecido. No puedo olvidar a Margaret, era la terapeuta del centro donde iba, Gracias. y, yo fui a un centro que ya no existe, que se dedicaban solo más bien al alcoholismo también, porque todavía no había, era a principios del 2009, ¿no? Yo pido sobre finales del 2008 y entró el 2009, el 11 de marzo. Y yo cuando voy a un centro, voy allí y voy de sobrado, porque todavía voy intoxicado. O sea, no, y me creo mejor que todos los que hay y veo personas que incluso me sentía superior. Pero todo esto era mi intoxicación, ¿no? Y poco a poco Tu digo, ego, ¿no? Que sí, no has tocado el tema del ego, todo el luego ego, tienes que sí, tocarlo, sí, ¿eh? luego lo tocaré. Gracias, Pau. Gracias. Muy amable. Y luego digo, no, no, Mica, tú eres un puta desgraciado, eres un payaso, has hecho el ridículo toda tu vida. Cuando empiezo esa autocrítica, pero no me estoy contradiciendo con la autoamabilidad. Ahora, hoy en día me hablo muy bien. Pero en aquel tiempo necesitaba ver la realidad. Que el espejo mío estaba empañado. Yo tenía que limpiarlo y ver quién era Mica. Mica no, era lo que él mismo pensaba. Tenía que volver a recuperar esa. Detrás de cada enfermo hay una persona. Eso es mi máxima siempre cuando llega alguien. Porque una persona te puede caer muy mal. Incluso puedes creer que es la persona más valiosa del mundo, pero detrás es por culpa de sustancias. A lo mejor es la mejor persona que has conocido. Yo puedo presumir de que las mejores personas que he conocido en mi vida han sido de gente que se ha rehabilitado. Porque son personas muy Y en qué sensibles. porcentaje, si se puede hablar de porcentajes, se puede solucionar o paliar el alcoholismo? ¿En qué porcentaje? Y luego, por favor, Mica, únelo todo esto a cómo fue tu salida de ese infierno, cómo fue el reinventarte, el ser ave fénix, la espiritualidad, lo que tú me comentes, pero vamos por Bueno, por la partes. eficacia. A ver, hay que diferenciar, aquí tengo que poner un poco psicólogo, ¿no? Eficacia, efectividad, son cosas diferentes. Eficacia es, digamos, mientras la gente hace el programa tiene que ser eficaz. O sea, lo que yo les transmito, primero, especialmente lo que yo predico, por decirlo de alguna manera, cumplirlo. Además, tú predicas con el ejemplo, quiere decir Exacto. que O sea, eso te da yo, autoridad. yo no les puedo Pero decir. yo he mirado estadísticas de adicciones y también en Eclécticos trajimos a una persona que también tuvo un serio problema de adicciones y hablaba de porcentajes muy pequeños de gente que Sí, consigue. es poco. A ver, yo cuando llegué, te quiero contar esa anécdota porque es divertida. Yo cuando voy al Plan Nacional de Drogas, yo estoy escrito aquí en Baleares, es el PADI, Pla de Atención de los Usuarios de Sillas Baleares. Cuando llego ahí, dicen, ¿este zumbado dónde sale? Porque es que yo termino mi programa y tengo que decir que mi padre era alcohólico. Esto me trajo muchos problemas con mis hermanos al Puede ser principio. hereditario eso porque hay un estereotipo de que el Bueno, alcoholismo en antes lo cierta manera... decían, hay un porcentaje, pero la mejor manera de lavarse las manos, y es real, siempre el modelo biopsicosocial. Hay un 33% biológico, un 33% conductual, Vale. psicológico y social, de cómo interaccionas con los demás. Yo cojo los tres. Puede ser de ahí, pero todos seríamos alcohólicos, porque en Sí. nuestras familias siempre, si buscas un árbol genealógico, ha bebido todo Dios. Entonces, vamos a buscar la parte más psicológica, que es mi yo interior, y mi yo exterior, que es la social. Y la eficacia que yo tengo, bueno, pero quiero contar esta anécdota cuando llego ahí, porque me hicieron rellenar 40.000 papeles, era el año 2010,
Y me dicen, ¿qué eficacia piensas tener? Y digo, 100%. Y se pusieron a reír, ¿no? No voy a decir los nombres, todavía hay 2 personas que están ahí todavía. Y se pusieron a reír. Y les digo, pero vamos a ver, ¿cómo voy a montar un sitio para tratar alcohólicos si no creo que los voy a recuperar? Esa era mi fuerza y mi optimismo y mi ilusión. Tenía que ver, tocar la realidad. Empezaba. Yo fui muy burro, me lancé, pero porque creía en lo que hacía. Porque yo lo había visto en mí. O sea, yo ya llevaba 3 años sin beber, ¿eh? Y Sin beber sí, absolutamente nada, nada, nada. porque tú cuando te refieres, o sea, para ti, por ejemplo, si ahora mismo, si antes de dormir te tomaras una copa de vino, de un buen vino, ¿para ti sería eso una recaída o Sí, sí, no? Eso es una sí, y recaída. sí, y un chupito. Vale, O sea, yo vale, no puedo. En mi programa, hay programas que sí, dicen, al cabo de 2 años puedes volver vale, a beber. No, yo no. vale. Yo no, porque. Cortar por lo sano. No, sí, porque he visto gente morir, he visto suicidios, he visto cosas muy fuertes que tampoco. No quiero dar morbo. Y Sí. además, me está encantando tu programa porque no le damos morbo. Podría dar. No, hay cosas, he visto experiencias tremendas. Y tampoco no presumo de ellas. O sea, pero me han fortalecido, me han enseñado. ¿Eh? He tenido perfiles muy duros, perfiles brutales. Estábamos hablando del Sí, la margen eficacia. de Entonces yo les eficacia digo el de 100%. recuperación. Y al final, pues bueno, hoy en día sí que lo puedo decir con la boca bien alta porque habla dato, no relato. Yo he tenido un 10% de eficacia. Fíjate. Es muchísimo. Sí, La sí, gente sí. dirá, 10% no es nada. Por mí han pasado unas 12.000 personas registradas. Yo registré hasta casi 11.000. Registradas quiere decir que cada vez que llegaban con el DNI y se pasaba todo y se entregaba. ¿Eh? Y, hombre, son 17 años, son muchos años. Y son unas 1.000, a lo mejor no llega, 900 y pico de personas registradas que ya no han vuelto a ver nunca más. Para mí eso es un 10%, ¿no? Y dije, es una borrada, es una borrada. Y de ese porcentaje, Pero voy a cambiarlo, perdona sí, Luis. El programa son 2 años, sí, ¿no? En todo el mundo, está estandarizado y tiene una explicación. Eso sí, de todo el que acaba el programa 2 años, en mi centro, en otros centros, hay un 80%. Quiero decir, el que la acaba tiene muchas o posibilidades de sea no que volver a beber ni para drogarse. que yo me aclare, de la gente que es capaz de seguir esa terapia durante 2 años, se puede llegar a un O un 80%, 90%. pues eso es un éxito Pero el rotundo, problema está en que hay mucho abandono, mucho mucha abandono, recaída. claro. El problema está en que A lo mejor no todo el mundo hace el programa. desde mi ignorancia, a lo mejor a nivel fisiológico, cuando uno ya lleva 2 años desenganchado, ya la parte Se cree la de la hostia. dopamina, la parte del cerebro, pues ya no te pide, ya no tienes esa ansiedad, ya no te lo pide para obtener ese Y te placer, crees que ¿no? controlas y que has aprendido a beber. Yo digo, cuando entran en mi centro, digo, no entráis en una escuela a aprender a beber, entráis Claro. en un centro de tratamiento. Eh, Sí, a ver, voy a porque confesarlo yo también. el propio adicto siempre busca excusas, el Claro, propio muy bien, adicto muy bien. siempre trata de hacer el paripé, el paripé es una palabra que me gusta mucho porque viene del caló, que es el idioma de los gitanos, que es fingir, o sea, simular una situación. Entonces, me imagino que dentro de ese, Tampoco lo sabía, pero es curioso. Me gustan los datos sí, estos. sí, 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 es una palabra de origen gitano del caló, y siempre se ha entendido pues engañar, o sea, como fingir que estás Paripé. trabajando pero no dar un palo al agua. Entonces, esas excusas, ese hacer el paripé es súper habitual, ¿no? En esta gente para no permanecer los 2 años. Quien realmente cumple esos 2 años Suele ponerse bien. suele ponerse bien. Sí. O sea, suele solucionar esa adicción. A Conmigo lo mejor y en cualquier centro del mundo, y ¿eh? en cualquier centro del mundo, Y vale. una cosa, parece que nosotros somos competencia tal, ha habido un error social. No. A mí, tú vienes y dices, Mica, tengo un hermano, pero no te lo voy a traer, no te lo voy a, a ir a otro sitio. Yo lo que quiero es que se ponga bien, ¿vale? O sea, esto lo quiero decir, parece una fantasmada. No, no. A ver, porque la gente que conmigo va bien, a lo mejor en otro centro no funciona. Digo de toda España o de todo el mundo. Y al revés, gente que en otro centro no ha funcionado, conmigo puede encajar. Esto depende mucho del método que se dé, el tipo de terapia, el tipo. Yo, por ejemplo, doy terapia diaria. Los centros suelen dar dos veces por semana. Hablo de terapia de. Yo hago una psicoterapia de conversación. La psicoterapia en realidad es que el propio enfermo se dé cuenta y sea consciente, no que yo le dirija, ¿vale? Que él se vaya dando cuenta.
Lo que pasa es que al ser grupal, yo no trato individual, yo trato otros trastornos, pero individual no trato el alcoholismo. Yo lo trato grupal, no quiero a nadie. Hay Sí, mucha como gente. estas famosas sesiones de Alcohólicos Anónimos que se ven en el cine o Sí, todo, se ven así, pero cada sé uno que no es comparte. peliculero. Pero O sea, eso es muy de ficción, esas no, situaciones que cada ellos, uno contando su problema. ellos trabajan y de aquí les quiero dar un beso porque a veces nos han criticado y tal. Pero bueno, yo quiero decir una cosa de Alcohólicos Anónimos. No, no necesito permiso para decirlo, ¿no? Creo que es lo mejor que se ha hecho en el mundo. Ellos tienen en todo el mundo y han ayudado a tantas personas que es insuperable esta gente. O sea, yo no comulgo con ellos en muchas cosas, no voy a ser hipócrita, hay cosas que no me gustan, de forma de transmitir mi terapia, ¿vale? Y cosas mías no les gustarán a ellos, pero lo cortés no quita lo valiente. Esta gente me quitó el sombrero desde sus fundadores hasta el día de hoy. Tienen 156.000 sedes. Las personas que se deben haber recuperado, millones y Y millones. han creado conciencia Claro. del problema Y, real que y es para fueron la los primeros sociedad. luchadores contra la ciencia, porque cuidado, también hay en la salud mental, y esto se quejó de algún psiquiatra que me está escuchando o psicólogo, me da igual que se vaya a mamarla. Si yo en esto soy muy duro. No es exclusiva de un tipo de persona. Si Alcohólicos Anónimos ha funcionado, si los grupos terapéuticos funcionan, pues esto, a ver, esto se llaman GAM. Esto sí que es importante para el podcast, ¿no? Hay terapias de grupo y GAM. GAM significa Grupo de Ayuda Mutua. Ojalá, como Alcohólicos Anónimos hubiera para que ya hay padres que han perdido a sus hijos por cáncer infantil. No, pero hay que ponerse Sí, serios. sí, sí. Ah, hombres o mujeres que no saben aceptar una ruptura emocional. Terapias grupales, estos son GAM, grupos de ayuda mutua. Lo que vemos, los americanos son muy propios, los estadounidenses, los norteamericanos. Y yo empecé con un GAM. Y ahí voy donde empecé. Yo dejo de beber y yo me pongo en un programa. Entonces empiezo a hacer un flashback de mi vida. Mi padre alcohólico, siempre esa tensión, porque en casa de un alcohólico hay tensión, ¿no? Y, y yo hago el programa y me gustaba y me ayudaba. Había cosas que era crítico, pero es bueno tener autocrítica, porque yo vuelvo a despejarme, yo ya estoy fuera de sustancias y puedo ver las cosas como son. Tengo la percepción bien, tengo muy bien la atención y me voy dando cuenta. Entonces, cuando acabo mi programa, yo empiezo con un post no existía ni WhatsApp ni las redes que hay hoy en día, existía Facebook que había Mm. acabado de llegar, ¿no? Y empiezo escribiendo posts en Facebook y le pido permiso a mi terapeuta, porque por amor a ella, pero de verdad, o sea, por respeto, porque ella me había ayudado a mí me salvó la vida. Yo en mi primer libro, que os voy a traer, os lo he dicho, pongo entre dos Margaritas crucé. Por una entré y por otra salí, porque mi madre se llama Margarita, que es la que me llevó, Fíjate qué y bonito. Margaret es la que me sacó. O sea, quiere decir, ¿no? Entonces lo pongo así. Y luego empezó, y la gente me empieza a escribir, pero desde Ecuador tenía 12.000 tíos de Ecuador. Y yo decía, pero esta gente, ¿de Y dónde porque en sale? Hispanoamérica el trago No, se bebe una pero barbaridad. es un consumo muy difícil. Ojo, también lo voy a decir aquí, de esos 10.000 y pico que te he dicho y he tratado, creo que he sacado 3 personas con consumo, esto se llama consumo latino. Son personas que a lo mejor durante 20 días no beben, trabajan muy duro, pero cuando beben la lían parda, parda, Hasta ¿eh? el coma etílico, hasta Sí, el sí, delirium sí, sí, tremens. sí, desaparecen. Es un consumo que, claro, ellos no se ven tan alcohólicos porque dicen, yo no soy dependiente, y a mí no soy la persona adecuada para tratarlos, a lo mejor. A lo mejor tiene O que sea ser. que es una particularidad de tipo de alcoholismo Es una ese. tipología, sí, Claro, que a sí. lo mejor están en la mina currando No, no, y son un gente. mes, luego bajan a la ciudad, al pueblo y hacen desastres. Son muy buenas. Y suelen ser. Es que, a ver, para mí, la gente que cae en el alcohol y las drogas es gente con mucha sensibilidad y bondad. Hay que quitar ese estereotipo, ese estigma, ese prejuicio de que son bebe porque quiere, se droga porque quiere. No sabes lo que pasa en casa de otro. Siempre suele haber una buena persona. Entonces, para concretar, sí, Volvamos oigo, a tu proceso sí. de salir del infierno. Bueno, yo empiezo primero antes del centro, de montar mi propio centro. ¿Por qué tomo esa decisión? Yo era un falso religioso. Yo iba a misa para pedir. Claro,
pero a Dios rogando y con el mazo dando. Yo iba a misa a pedir y luego me bebía 40 cervezas. Yo creo que a todo el mundo que me escuche, que yo llegué a beber 48 cervezas diarias, 2 cajas diarias de cerveza y casi una botella. Daniel lo mezclaba con benzodiazepinas, con tranquimacín. O sea, era una Y bomba. eso el cuerpo Era tuyo, ¿cómo lo una aguantó? ¿Cómo lo bomba. resistió? No lo Tu sé. hígado, tus riñones, todo es No, increíble. no tengo ni idea. No lo sé. Entonces, el cuerpo es muy agradecido y la mente cuesta. Bueno, la mente es un constructo. El cerebro tal vez cuesta más recuperarse, por eso se necesitan 2 años, pero el cuerpo en sí, a los 3 meses, yo bajo de 138 kilos, había hecho mucho deporte. Y sabes que los deportistas, cuando ya no hacen deporte, engordan No, muchísimo. y yo lo que sé que para un deportista, en concreto para un deportista de fuerza, la peor de las sustancias sabidas y por haber es el alcohol, porque el alcohol primero te elimina la masa muscular, te inflama absolutamente y te carga tanto el hígado como el cuerpo absolutamente de grasa y se te disparan los estrógenos. O sea, quiero decir, el egoísmo que podemos tener los culturistas va en contra, en contraposición al alcohol. O sea, quiero decir, el alcohol en mi colectivo es algo que además por ese daño hepático, por todo eso que provoca, que es algo que es inasumible. O sea, quiero decir, es Pues típico. yo iba a entrenar y salía del gimnasio y ya me tomaba 1 litro de Sandy, de cerveza con No limonada, jodas. para decir que eran electrolitos, azúcares. Joder. O sea, y yo perdía 1 kilo, ¿sabes? El Sí, tipo de sí, sí, deporte que sí, sí, sí. hacía y perdía 1 kilo, 1 kilo y medio. Y mis compañeros me decían, joder, Mica. Yo recuerdo esta anécdota que me tenía que examinar, bueno, de lo máximo de lo que hacía yo, tampoco quiero hablar de este tema, y no me presenté porque iba borracho. O sea, Fíjate. sí, imagínate. Ahora, últimamente estoy mirando con gente que tú conoces, que está en la federación, y digo, coño, tendría que recuperar porque yo quiero ser también monitor para los Claro, niños pequeños es precioso. y tengo que buscar y ya mi gimnasio no existe y tal, ¿no? Bueno, para retomar el tema, entonces yo esa religión era una falsa religión, una religión hipócrita, farisea, ¿vale? Entonces, siempre había jurado y prometido que no la volverá a hacer, a todo el mundo. Hice mucho daño. Yo veía a mi madre llorar y no le hacía caso. Las parejas era diferente porque podían tomar otro camino y lo hicieron y ya está. Y luego me vi muy triste. Una vez en un bar una chica me dijo, tienes la mirada más triste que he visto en mi vida. Esto me hizo daño, ¿eh? Porque yo me creía un tío divertido, me creía Ya. la hostia y me fui jodido, dije. Y es que hay una fase, un año antes, normalmente se suele dar antes de dejar de beber, que se llama contemplación. Hay una rueda motivacional, hay la contemplación, luego la acción, que es cuando entras en un centro, ¿vale? Y es como una rueda, ¿no? Que entra también, se contempla la posible recaída. Entonces, en la contemplación es cuando ya dices, tengo que parar, estoy harto de estar harto. Yo me despertaba Cuando por, tocas fondo, cuando te das cuenta que yo me has tocado despertaba por la fondo. mañana, Luis, y ya quería que fuera de noche. Esto, esto ya es más que tristeza, o sea, una tristeza profunda, pero es que era así. Incluso no había móviles, smartphones, y yo leía el periódico por la mañana bebiendo cerveza. Yo tenía convulsiones y rigidez muscular, ¿eh? O sea, yo me temblaba todo y yo, esto lo explico muy bien en mis libros, porque que la realidad supera la ficción, que las películas se quedan cortas, ¿eh? O sea, yo necesitaba, las primeras cervezas las tenía que coger con las 2 manos, El porque síndrome de abstinencia, sí, ¿no? sí, tenía un monazo, pero que Fíjate. tenía una rigidez muscular que hasta que no me tomaba 3 o 4 cervezas, yo no podía aguantar un chupito. Si no me hubiera tomado un chupito de whisky, o cuando por las mañanas. También es una fase muy delicada, brutal, de tocar fondo. Es cuando ya no O tenía sea que tu resaca. medicina Yo era no, tu veneno. sí, yo no tenía resaca. Yo me emborrachaba para no tener resaca. Ahí ya es un paso, por eso te decía, brutal. Y ya no podía ir a trabajar, no podía. Yo era muy bueno en mi trabajo, pero ya ni podía ir a trabajar. Temblores, Y gran parte de esta gente, depresión. El alcohol es un gran sí, depresor. gran parte de esta gente que le sucede lo que a ti te sucedió y que gracias a Dios o a lo que sea, saliste, muchos caen en la absoluta indigencia. O sea, quiero decir, Sí, toda esta claro, gente que se puedes ve en caer. las calles, que yo por desgracia lo veo más habitual de lo que debiera, es gente que está inmerso sobre todo en el alcoholismo, con la botella de Don Simón, con el Claro. Tetrabric y esto, y que no están continuamente
continuamente y claro, no tienen un leitmotiv, no tienen, quiero decir, Pero yo lo puse a hacer. viven para beber, ¿no? Yo he molestado mucho, Luis, y espero seguir molestando, porque cuando molestas significa que haces algo bien. O sea, he molestado Sí. mucho. Yo hace 10 años dije, y salió en la tercera página de un periódico, no era nada pagado, era un reportaje, y yo dije, cuando un litro de vino es más barato que una barra de pan, estamos bien jodidos. Tal cual lo dije. O Sí, sea, yo me he dejado de eufemismos, he hablado sin tapujos. claro. Mica tiene un lenguaje ordinario. Bueno, no os No, equivoquéis, yo puedo hablar muy bien. sin pelos en la No, lengua, no, dices lo que piensas, yo he que dado, eso es de yo he agradecer. dado conferencias y puedo hablar con un lenguaje Es que es científico. vergonzoso lo que tú dices. Quiero decir, mira, por ejemplo, el tabaco, lo que lo graban con impuestos y todo. Como tú bien dices, si un litro de Don Simón, por decir una marca conocida de todo el mundo, ahora que no se molesten lo de Don Simón, cuesta tan barato y no, por ejemplo, en Inglaterra el alcohol es prohibitivo, Pues te fijo. cosan a impuestos, quiero decir, y eso en cierta manera también sería una manera de decir, oye, te lo pongo difícil. A mí me contaron, yo tengo un hermano que lleva 37 años viviendo en Nueva York, pero yo no puedo hablar de Estados Unidos porque no sé nada, ¿vale? Y de lo que no sé no hablo. Pero sí me contaron una anécdota no, una historia que la creo, algún día la buscaré, la indagaré, que por ejemplo en Estados Unidos son muy puritanos, sabemos su funcionamiento, pero sí que las mismas tabacaleras o las mismas eh, fábricas de alcohol, productoras de alcohol, dan un cierto dinero de esos impuestos a el tratamiento. Y eso me parece muy Sí bonito. que lo es. Pues es cierto, ¿no? A mí me lo dijeron y me lo dijo un presidente del gobierno de aquí, ¿vale? Me dijo, Mica, en Estados Unidos hacen esto. Mi hermano vive ahí, pero no sé, él tampoco se entera, ¿no? A nivel legal, porque esto hay que saber. Y a mí me parece muy bonito que aquí dijeran, vale, vendemos alcohol, pero el 20% lo destinamos a clínicas de... faltan, lo digo desde aquí. Si hay gente que quiere emprender y se ha rehabilitado como yo, que no tenga miedo, que no pida permiso, que coja un garaje como hice yo y un grupo de ayuda. Luego me profesionalicé, esto ya es otra película. Luego vine, cuando ya me encontré bien, me dediqué a formarme. ¿Vale? Entonces, religión, más que religión, yo sabía que mi vida no había acabado. Yo tenía que salir de esta mierda y esta sensación de harto de estar harto era brutal en mí y dije, voy a intentarlo. Y me sentí bien, Luis. Lo veo como un milagro. Yo cuando empecé a ir a terapia, pues dije, me gusta, me gusta. Además, me fui a una bienaventuranza que no es religiosa, que es de Serrat, ¿no? Bienaventurados los desgraciados que solo les queda progresar. O sea, dije, yo me encuentro un céntimo por la calle y soy millonario. O sea, yo mismo me hice mi propio programa. Voy sin dinero, voy a caminar todo el día, caminaba 3 horas al día. Por eso digo que el cuerpo es muy agradecido. Yo a los 3 meses eh, ya pesaba 75 kilos. O sea, me fui a caminar 3 horas diarias con mucha disciplina. Empecé a tener mucho hábito de lectura, empecé a leer muchísimo y me empezó a cambiar todo, pero de una forma súper agradecida. Y el cerebro también, ¿vale? Cada vez te encuentras, vas regulando las emociones, ya no exageras, ya no magnificas, ni Es que minimizas. somos fruto del foco que ponemos estar teniendo, somos consecuencia de lo que estudiamos, del foco que Es holístico, prestamos. es un conjunto Sí, todo. sí, Es sí, que sí, 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 puede haber un te deportista entiendo. que no se esfuerce cognitivamente. Y puede haber un tío que es una rata de laboratorio, pero es incapaz de ir a dar un paseo a media hora. Pero lo suyo es mens sana in corpore sano, ¿no? Exacto. Ese principio griego, que eso es lo ideal, Es brutal. porque el deporte, los buenos hábitos, yo sé que también ayuda mucho en el delirium tremens, o sea, las cantidades altas de potasio, magnesio, buena hidratación, buena alimentación, vitamina B1, o sea, quiero decir, hay cosas que se pueden hacer a nivel de metabolismo y esto que también ayudan mucho en ese proceso tan traumático que es el delirium tremens. ¿Tú lo pasaste? No, yo no tuve el delirio. Yo vi a mi padre como lo tuvo y he visto a mucha gente tenerlo, claro que lo he visto. Puedes, Pero es el... puedes hacer una definición Sí, para sí. la gente que es ignorante en este Además, tema. luego me especialicé en esto, ¿no? Porque como no es posturear, pero me gusta decirlo. Yo valoro lo que he hecho. No tengo miedo de valorarme. Porque cuando empecé a estudiar psicología a los 44 años, ¿dónde va este ahora a estudiar psicología? Me saco el grado, se me machacó mucho y dije, nada, me voy a Barcelona y me fui a estudiar psicoanálisis. Pero a la vez también me saqué el máster en psicólogo sanitario porque podía tratar cualquier tema
Le estoy diciendo todo esto porque de ahí viene lo del delirium tremens. Y también hice un máster que era neurosis psicosis, ¿no? El delirium tremens es exclusivo del alcohol. Es delirio tembloroso, obviamente en latín, y ven bichos, pero no es como el síndrome de Marsbanham, que es de la cocaína, que se ven los bichos dentro. No es lo mismo, que la gente no se confunda, que ven por la piel bichos que le corren. Y antes de seguir con esto, ¿por qué tú no lo sufriste si hay gente que lo sufre? O sea, Porque, cuando te desenganchas, cuando vas abandonando el alcohol, ¿no es una condición necesaria pasar sí, el delirium buena tremens? pregunta, porque yo hice una trampa, como buen tramposo que era, yo hice una trampa. A mí me dan un día para empezar el centro y yo fui bajando gradualmente. Yo bajé Vale. 5 cervezas, 4 Y eso lo cervezas. recomiendas, ¿no? Porque yo creo que No lo puedo decir. pero yo creo que tiene mucho sentido. No, yo lo que recomiendo es que vayan a un médico Sí, sí. y a un profesional. Eso por supuesto, pero desde el sentido común. Yo, por ejemplo, de la etapa de culturista profesional, pues he llegado a utilizar cantidades muy altas suprafisiológicas de testosterona a nivel brutal. Lo que uno no puede hacer es cortar eso y de repente no utilizar absolutamente Totalmente, nada, que el cuerpo está inhibido, totalmente de porque te acuerdo. destrozas. Entonces, yo lo que hice progresivamente es Poco a poco. algo que de mi sentido común me decía que era ir bajando, reduciendo para que fisiológicamente mi cuerpo Claro, se fuera adaptando. O sea que lo que tú hiciste es lo que evitarte toca. ese delirium tremens y es puro sentido común. Claro, porque tú cuando cualquier interrupción brusca, aunque sea lo que tú dices, Claro, de cualquier sustancia que el cerebro no crea, te puede matar. por Esto supuesto. que quede claro. La gente se dice, yo dejo de beber por mis cojones. No, no, déjate de cojones y ovarios. Haz las cosas como toca. Mi sugerencia es que vayan a un médico, a un profesional, Sí, sí, y que profesional. les den y se tienen que desintoxicar. De hecho, un estatuto mío es, en mi centro no entra nadie que no esté desintoxicado. ¿Por qué? Porque está el riesgo. Hay varios riesgos cuando interrumpes el alcohol bruscamente. El primero es síndrome de abstinencia. Muy poca gente ha tenido el mono de alcohol, yo sí lo he tenido, no es el delirium tremens. Yo tuve el mono de alcohol porque me detienen, monto una pelea, yo un follón, y me detienen primero en la policía local, estoy 8 horas, no era competencia suya, me envían a la nacional, me tienen 72 horas y luego me envían al juzgado. Entonces yo me paso Claro. casi 4 días. Y claro, sin poder beber, sin poder tomar diazepam, ansiolíticos, para que lo entiendan, benzodiazepinas para rebajar la ansiedad. Y la policía, había 2 policías nacionales, lo recuerdo, con mucho cariño, que intentaban que yo bebiera agua del grifo, del calabozo, y no llegaba al grifo. Me bajaban y tenía esto tan tenso que estuve casi 4 días sin comer, no podía. Y lo primero que hice al salir del juzgado es irme al primer bar que pillé a beber todo lo que encontré. O sea, es tremendo. El síndrome de abstinencia muy poca gente lo tiene porque el alcohol en otras drogas es muy duro, pero en el alcohol no se suele dar porque enseguida que viene basta que te tomes una cerveza que está al alcance, lo que hablábamos antes, y enseguida. Por eso la gente lo asocia mucho a la heroína, el mono de heroína. Bueno, claro, claro, porque uno le pega la abstinencia y no puede ir a comprar o no tiene dinero Claro. y lo tiene. Luego está el delirium tremens, es verdad que es exclusivo del alcoholismo, y luego, pero también hay una cosa que es más delicada, que es el síndrome Wernicke-Korsakoff, que es la psicosis de Korsakoff, que solo es del alcoholismo. Porque el alcohol toca mucho el área de Wernicke, es el área de la memoria. Y para que la gente lo entienda bien, o sea, cuando los marineros tenían el escorbuto por falta de vitamina C, pues nosotros los alcohólicos nos falta vitamina B, pues Sí, especialmente por eso te he comentado la vitamina B1 que se B1, aconseja la tiamina. precisamente, claro, Sí, se llama Wernicke-Korsakoff porque Wernicke es el área del cerebro y Korsakoff es el que en 1927 era un psicólogo y se dio cuenta, ¿no? Que la carencia de vitamina B1, B6, B12 sí. especialmente, estos datos sí que tengo que aportarlos, pues Perdona que te haga un inciso, Mica. Es que además eso, la B1, la B6, B12, o sea, el grupo vitamínico del grupo B, que es hidrosoluble, está también muy recomendada para gente que tiene depresión. Yo tengo un gran amigo mío, Antonio, comisario, que vivió en la época del GAL, de todo esto, no voy a decir el apellido ni nada, que un psiquiatra le estaba atiborrando a todo tipo de sustancias y nada, se le aconsejó decir nada.
haz trabajo de fuerza, no veas la televisión, porque eso también es muy importante para la cabeza, porque el ver la televisión te destroza a nivel psicológico y más cuando tienes una fijación política con algo, vitaminas del grupo B y el trabajo de fuerza, o sea, hacer fuerza, cardio, y ese hombre ha vuelto. Al psiquiatra lo despidió, se fue a la hija y le dice, oye, no te necesito para nada. O sea, fíjate qué importancia tiene esas vitaminas del Mucho, grupo B. mucho. Hay, mira, eso que has dicho ahora, existe una terapia que no es que los psicólogos no recomienden, es que no les interesa y me da igual si se cabrean. Ya te digo Que que, se que cabren, sí, joder, me que da se igual. cabren. Me da igual porque Ya tienen dos problemas, sí. cabrearse y Es descabrearse. se llama la terapia de activación conductual. O sea, siempre se ha creído que iba unidireccional. La mente deprimía el cuerpo, ¿no? Esto lo entiendes muy bien que eres deportista. Especialmente en depresiones y todo esto, ¿no? Y también esa es bidireccional. O sea, a lo mejor una persona muy depresiva o deprimida, en estado o en trastorno, si lo activas conductualmente, aunque él no tenga ganas, se pone a caminar, no está sedentario, empieza a hacer cosas, empieza a trabajar la cabeza, cada vez se encuentra mejor de mente. Es bidireccional. Claro, la terapia cognitiva conductual se ha metido como un monopolio. A ver, es verdad que es más eficaz que la medicación. Yo he tenido que mamar mucha terapia cognitiva conductual y por supuesto que va muy bien, ¿no? Pero hay más terapias. O sea, no podemos decir, esta es la mejor. No, cada uno tiene su historia. Respecto a la de la vitamina, lo del Korsakoff, la psicosis de Korsakoff, es muy jodida. Además es un recurso cómico en el cine. Ahora lo voy a explicar esto. Porque yo he visto un chico de 40 años tenerla. Yo tenía 43 44 en aquel tiempo. Y me entró llorera, pero porque vino su mujer, estaba conmigo en el programa y te lo tienen que ingresar. Vale, pierden la memoria anterograda. O sea, son incapaces de crear recuerdos. Es como la película Memento. Sí, Memento es eso. sí, gran Memento, película. sí, que Que no va es, apuntándose en la piel todo. que no es amnesia. La amnesia es retrógrada, vas para atrás. No, es incapaz de crear recuerdos. Yo estoy aquí contigo en este podcast hoy, me voy, dentro de una hora vengo, me presentan y digo, hola, ¿qué tal? Y te doy la mano, ¿no? Esto se ve muy bien en la película de Drew Barrymore, 50 primeras citas. Esta película. Está bien como recurso cómico, también tampoco hay que ser tan puritanos, pero es muy potente la psicosis de Korsakoff, porque hay personas que a lo mejor en 2 minutos ya no pueden crear un recuerdo, ¿no? Personas que tardan horas y sí, claro, los alcohólicos, eso es más jodido que el delirium tremens, porque el delirium tremens es un sí o no. Ahora esto te lo quería explicar. El delirium tremens lo ha tenido mucha gente, lo que pasa es que si llegas a tiempo a la clínica, 100% te salvas. O sea, la clínica. Te meten una inyección de tiamina, Claro, realmente, claro, punto. claro. Lo que antiguamente la gente del Korsakoff, Penique Korsakoff, ven bichos, ven cosas raras, alucinan, no, más que alucinar, sí, porque es sensorial, alucinan, ¿vale? Pero también pueden tener delirios. Es que yo diferencio muy bien lo que es una alucinación del delirio, ¿no? Y si no vas a ningún sitio, te puedes morir. Claro que te puedes morir. Por eso es un 50-50. Lo que pasa es que hoy en día, cuando alguien. A mí me ha llamado la mujer de una persona. Mica, es que mi marido está en el sofá, está hablando solo, se cree que tal, que cual. Y digo, corriendo al médico. Y lo enviaron a la UPRA, que es la unidad para la rehabilitación la hospitalización del alcoholismo. Aquí hay las UCAS, que son unidades de conductas adictivas, y UPRA, que es hospitalario, ¿no? Siempre hay ambulatorio y hospitalario. Y recuerdo, y voy a decir su nombre, el doctor Blanes, porque le quiero mucho, porque es una persona que ha hecho mucho por el alcoholismo en Mallorca, y de aquí le envío un beso. Y recuerdo que le dijo, la llamada de Mica te ha salvado la vida, porque te mueres de un Wernicke Korsakoff, claro, perdona, de un delirium tremens. Sí. Entonces, luego cuando me especializo, veo que cada droga tiene su psicosis. O sea, el cannabis tiene la psicosis canábica, es diferente, ahí ya es mucho más estrecho, ya lo hablaremos un día si hace falta, la psicosis cocaínica, pero el alcohol, claro que genera psicosis. Y para concluir, te doy 4 datos cómo lo hago, ¿no? Yo empiezo con un grupo, cuando yo termino mi programa, veo que el dejar de beber empiezo a vivir. O sea,
yo no me lo tomo como una tortura. Yo no me tomo el programa como, joder, tengo que ir a terapia, qué mierda, ya no podré divertirme. No, empiezo a estar súper contento, súper agradecido, me vuelvo a juntar con la madre de mi hija, empiezo a ser padre a los 8 años. Yo soy padre a los 8 años. Voy a buscar a mi hija cada día y no le digo, ¿cómo ha ido? No, ¿qué has hecho? ¿Con quién has hablado? Empiezo a involucrarme mucho, a ir a la montaña. Yo antes de empezar mi asociación me perdí por la montaña horas, muchas horas, quería silencio, estímulos naturales, luz solar. Yo había estado siempre en discoteca, Claro. bares de noche, ruido. Yo quería silencio. Y a raíz de escribir en Facebook, mucha gente me decía, ¿por qué no montas un centro Mica? Y yo lo monté como decir, bueno, seremos 4 amigos, luego lo tuve que legalizar y hacerlo jurídico y luego social. Y empecé con un grupo de ayuda mutua y tuve muchas críticas y no lo entendía. Pues yo estuve 5 años como GAM, como grupo de ayuda mutua, ¿no? Y la gente decía, el gurú este es una secta, pero lo decían profesionales. Porque que lo diga la gente es normal que digan es una secta, que no tienen ni idea. Lo quiero dejar claro aquí por si alguien va a un centro. Una secta siempre se da culto al líder. A mí no me tiene que dar culto nadie. Segunda, te apartan de tu familia, de tus amigos. Yo uno familias y amigos. Y tercera, te sacan las propiedades. Y yo Pues he ya, dado ya programa. son 3 principios que no se cumplen en lo que tú hacías y Ya, sí se cumplen en lo que son las sectas o exacto. sectarios. Por eso te digo. Pero que lo dijeran profesionales, te voy a ser muy sincero, me jodía muchísimo. ¿Vale? Porque yo, es verdad que yo no tenía formación, pero me motivaron. Les doy las gracias a todos estos hijos de puta que se cagaron en mí. Porque dije, me voy a poner a estudiar psicología. Y yo me iba a la universidad con los alumnos presencial. Yo no lo hacía Mm. a itinerario A, itinerario B. Yo no lo hacía a distancia. Yo iba. Y gente me trató muy bien y gente muy mal. Pero me daba igual, me la traía al pairo. Y cuando terminé, me fui. Yo ¿No, fui. no crees que no hay mejor universidad que la universidad de la vida y el autoconocimiento es fundamental? Quiero decir, yo No, a ver, porque cada vez creo más en sí, el autoaprendizaje y en el autoconocimiento. pero Por supuesto que también la también hay que tener, formación, o sea, sí, siempre, yo te claro. he visto a ti, eres una persona muy formada y muy culta, pero yo tengo que decir una cosa de la Universidad de las Baleares, a mí hay gente que se portó mal conmigo, o me trató mal, o intentaron despreciarme, te desprecian, los estoicos nos desprecian cuando nos dejamos despreciar, pero es una de las mejores universidades de psicología, lo quiero decir no por nada, y hay grandes profesores, y hay un buen caldo de cultivo. Volviendo al tema del desprecio, en el estoicismo dicen, bueno, del desprecio lo mejor es no hacer aprecio, pero dice que ese desprecio dice que si lo que dicen de ti es fundado, pues corrígete. Si lo que dicen de ti es infundado, que te resbale. Claro. No, y además que las universidades son muy complejas, son grandes. Pero bueno, sí noté en falta una cosa, me enteré en toda psicología de España, que no se trata casi hoy en día ya más, las adicciones, se tendrían que tratar más. Pero bueno, luego ya también fui a la Universidad Europea de Valencia, estuve en la Universidad de Girona y en la ACPP, que es la Asociación Catalana de Psicoanálisis. Como fui a varias universidades, pues ya tampoco me lo tomé muy a pecho. Yo entiendo que veían a un tío de 45 años. Para ellos yo ya tenía mi negocio. Pero es que yo me quería formar, yo quería ser mejor. O sea, yo lo hacía para ampliar mis conocimientos. Mm. Porque me estaba quedando que me faltaban cosas, ¿no? O sea, mis primeros 5 años era terapia a base de gritos. No era a base de decir, me cago en la puta. Yo hablaba de esta manera, ¿no? Que les iba muy bien. Y la formación, pues, ¿por qué no? Complemente. Y ahora estoy en otra fase mucho más, pues sí, más zen, en una fase más oriental. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no ir uniendo cosas cada vez más? Enriqueciéndote. Claro, o sea, yo me considero un ignorante, ¿eh? Y no tengo el síndrome Es que de Dunning-Kruger. la No verdadera lo quiero sabiduría... explicar a tus Sí, oyentes. Yo no sí, tengo el síndrome de por Dunning-Kruger, eso. ¿vale? Dunning-Kruger son 2 psicólogos que sacan esto y lo podéis buscar, que es muy interesante, que es la gente que sabe un poquito ya se cree que sabe la hostia. No, yo no lo tengo. Es que además en el oráculo de Delfos dedicado a Apolo, Sócrates, cuando entró, eh, le nombraron sabio en Grecia porque lo primero que dijo, yo solo sé que no sé nada. O sea, quiere decir que es muy importante partir, darse Muchísimo. cuenta, ¿no? Como también Se se dice, estudia, en el Dunning-Kruger se estudia así. claro, El sabio no claro, sabe nada. claro, como Yo cada dijo, vez sé menos, ¿eh? claro, por eso yo también me doy cuenta de eso. Y también Albert Einstein dijo una frase que yo utilizo mucho y que para mí me ha impactado mucho. Dijo Albert Einstein que dice, daría
todo lo que sé por el 1% que no sé. O sea, quiero decir, yo Sí, creo que muy tenemos que interesante. estar continuamente reinventándonos, aprendiendo y siendo eclécticos, ¿no? Yo para concluir, y te Sí, concluiré con Albert Einstein porque digo otra frase a todos sí, los que entran en mi sí. terapia. Si siempre haces lo mismo, no esperes resultados diferentes. Buenísimo también. Y yo empecé a hacer no lo mismo. O sea, ¿qué hace una persona cuando deja de beber? Vivir. Pero yo creo Por- que la clave de tu éxito, Mica, más que por el tema de ese bagaje universitario, que por supuesto es válido, es porque fuiste sí, sí, porque yo lo viví. O sea, cocinero antes sí. que, ¿no? A ver, yo en Que mo- formación, yo no soy de los mejores psicólogos del mundo, ni que va. Yo soy alguien muy normalito en formación, no lo digo con falsa humildad, pero me interesa. Lo que tengo es algo muy importante, que me reciclo, me interesa. No me quedo con lo que sé. Si dentro de 10 años, por eso creo la gente joven, me están explicando las cosas, me interesará saberlas, ¿no? para la gente joven, ¿qué tips les podrías decir para que no caigan en esa adicción Yo les digo del a la gente alcohol joven, y luego que si están inmersos, qué sí, vía tienen que salir? Y ya con esto sí, concluimos. yo amo a la gente joven, creo en ellos y que no tengo que quedar bien con nadie, ¿vale? La gente joven son unos fenómenos y unas fenómenas. No se necesita ir drogado porque te pierdes la vida, te pierdes. Porque yo he comparado mi alcoholismo como que yo estaba. A ver si con esta metáfora me puedo despedir para ellos, ¿no? No os quedéis como yo en la estación del tren, ¿no? Que iban pasando trenes, trenes y decía, bueno, ya lo cogeré más tarde, ¿no? Eso es como decir, ya haré deporte otro día. Bueno, ya cogeré este tren después, que me queda un rato. Es como decir, bueno, con esta chica no quiero una relación ahora más que va dejando pasar trenes y trenes y trenes. No, no, los trenes se tienen que coger. Hay que morder, como dice Fito, que es alcohólico como yo y dejó de beber en la misma época. El de Fito, los sí, sí, Fitipaldis, sí. qué grande. Y dice, la vida es algo que hay que morder, y yo lo digo mucho, hay que morder, hay que ir. No, no os preocupéis de lo que piensan los demás de vosotros, porque aquí vienen muchos problemas de inseguridad y la gente joven lo está pasando mal, está bajando la autoestima y nada, lo que digan los demás lo tiene que traer al pairo, o sea, coger esa sabiduría que yo no supe coger y no os equivoquéis, porque yo me equivoqué desde mi experiencia, lo digo con todo el corazón y me gusta ver, creo en ellos y sé que no son tontos. No hay que subestimar a la gente joven, no son tontos, sabrán hacerlo. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Bueno, y que Cara a solucionar esto, tú y, afrontaste y todo esto. tampoco, y que la vida hay que ser esto lo quiero lanzar, hay que ser un poco divertido, granuja, Claro. con elegancia, ya se me entiende, o sea, no malo, no canalla. Esto de, es que los canallas triunfan, no, eso es una gilipollez. Hay que ser un poquito golfo, un Echado poquito para divertido. adelante. Sí, hay que ser, y yo no soy nada puritana, yo también tengo muchas cagadas, yo me equivoco muchísimo, hoy en día me sigo equivocando una barbaridad, por eso tampoco hay que ser tan perfectos como hemos dicho al principio. Y ya para terminar, Mica, ¿qué lugar, qué papel tuvo la espiritualidad o Dios? Porque en uno de los libros lo mencionas, que Dios te vino a Un buscar puff irlandés, sí. en un pub irlandés. Es el último Y bar donde me tomé la última cerveza de mi vida. eso es, ya para concluir, pues Bueno, explícanos qué papel tuvo eso y cómo es tu espiritualidad. yo creo mucho en Dios porque yo soy una persona que yo cogí una técnica que me inventé yo mismo, que también se lo sugiero a los jóvenes, que se puede seguir técnicas, pero cada uno puede hacer su técnica propia. Yo cuando me levantaba tenía muchos malos pensamientos de inseguridad, de falta de autoestima, y empecé a hacer 100 pensamientos diarios. Y dije, coño, optimistas. Y ahora, desde hace 17 años, hago 1000 pensamientos. Yo por la mañana medito 2 horas, tardo 2 horas en hacer 1000 pensamientos positivos. Y es una técnica que el tiempo me ha dado la razón. Al hacer 1000 pensamientos positivos, no dejo entrar los negativos. No, hostia, tengo que pagar esto, hostia, tengo que ir a tal sitio. No, no. Positivo, gracias por estar vivo, gracias por no beber, gracias porque Dios me ayuda, porque tengo una hija preciosa, porque tengo una familia. Y estos 1000 pensamientos te salen, ¿eh? Porque hay más de 1000 cosas que agradecer. Y sobre todo lo que tú decías, hábitos saludables. Ir a caminar, no importa ser mejor deportista, no importa ser mejor en nada, ir a caminar. Y luego, una cosa que has dicho antes, y esto no quería terminar el programa sin decirlo, no sabéis y no os imagináis a los que me estáis escuchando, algunos sí lo sabré por vuestro nivel cultural, los beneficios de la lectura. A ver, cuando uno está viendo televisión, está en una actividad pasiva. La televisión ya se lo da todo, pero la lectura es un mundo, pone todas las funciones ejecutivas en marcha. La imaginación, la atención, que hablábamos antes, la percepción. Y el ejemplo más fácil es que si tú, Luis y yo leemos
la misma página de cualquier libro del Conde de Montecristo, que me encanta, por ejemplo, eh, tú te imaginarás al Conde de Montecristo de una manera y yo de otra. Tú te imaginas la cárcel de una manera y yo de otra. O sea, trabaja todo, es activo, ¿no? La lectura es Cierto. importantísimo para mantener vivo el cerebro, la mente, cerebro en lo estructural y la mente en lo funcional. Y creo mucho en Dios, respeto a las personas que son agnósticas, ateas, respeto todas las culturas, lo digo de verdad. ¿Y cómo llegaste a Dios, Mica? Bueno, él vino a buscarme a mí. Mira, dicen ¿Cómo fue? una frase de House, de la serie House, que yo me encanta a mí House, ¿no? Dice, un psicótico, cuando uno habla con Dios es un creyente, y cuando Dios habla con uno es un psicótico. Con un loco, sí, también lo he oído, sí, es Y muy me bueno, muy bueno. encantó, y yo soy, pues soy un psicótico, ¿qué le vamos a hacer? A mí Dios me habla, pero no me habla como un lenguaje como se ve en las películas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Lo ¿Cómo que te, hay algo, cómo te habla, me habla, Mica? ¿Cómo te habla? me ¿Cómo dice, conecta contigo? me dice, eres un puta desastre, pero haz lo correcto. Y cada vez que me equivoco me dices, vuelve a levantar, Mica. ¿Y conectas con él cuando meditas especialmente o Sí, cuáles son los no, no, momentos en que tú conectas más? en esos momentos. Lo que pasa es que yo creo que hago muchas cosas mal hechas. No me estoy confesando con nadie, ¿no? Hablo Sí, para mí. Porque también llevo mucho carga emocional de mi gente. Yo vivo mucho los problemas Hoy me estaba llamando toda la mañana hoy una paciente mía que es amiga, lleva 12 años conmigo, que tiene unos problemones tremendos y yo lo vivo con mucha intensidad. Hace un mes, en plenas Navidades, un paciente mío ya vuelve a estar en la cárcel porque volvió a recaer. Y yo a veces me despisto y tengo como ganas de decir, bah, o sea, y es un trabajo mío, ¿vale? Porque me implico. Mucha gente me ha criticado, no te tienes que involucrar, es que si no me involucro no soy Mica. El día que yo no hable así como estoy hablando contigo ahora, de las terapias con las dos, me voy a retirar. Me voy al campo y yo ya tengo mi vida pero hecha. ¿cómo lo haces también para que haya una desconexión? Porque Me cuesta, pero he aprendido por experiencia, como es que ya es lo que llamamos en psicología el pensamiento experto, ¿no? Ya por experiencia, pues pienso, pero digo, bueno, ya lo hago sin querer, ¿no? Ahora ya es automático, involuntario, inconsciente. Al principio no, al principio lo pasaba muy mal, claro, los comentarios, las críticas, lo vivía muy mal todo, ¿no? Pero esto forma parte del proceso. Por eso me ha encantado estar contigo y con vosotros, todas ha aquí, sido para todos los que mí hacéis este un programa. auténtico placer y agradezco a Pau, mi socio en Eclécticos, la sugerencia porque yo no tenía el placer de conocerte y me ha encantado la charla. No ha sido lo típico de hablar de adicciones o de satanizar los estupefacientes ni nada, sino que ha sido algo más complejo y que creo que la gente Es podrá bonito. sacar mucho y sacar Eso espero, ¿no? sacar mucha chicha de esto. Y nada, pues ya para despedir, recordar, sed eclécticos, ni mejores ni peores, eclécticos, chicos. Suscribiros, que te necesitamos crecer, vuestros comentarios, si os gustaría de nuevo volver a que hiciéramos otro podcast con Mika, o sea, vivimos de eso. YouTube es eso, suscripciones, me gusta, comentarios y nada, sed eclécticos.